Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 25. Capítulo 213. La trampa. En el momento en que salió de la tienda, el viento frío y la nieve ligera le rozaron el rostro, trayendo consigo el peculiar frío del final del otoño en el Reino del Norte. Lois inclinó ligeramente la cabeza y miró el cielo oscuro. Faltan menos de 3 horas. Repasó mentalmente varios planes de contingencia. El perímetro defensivo ya estaba construido y todo tipo de trampas estaban listas. El combustible para el precalentamiento y las bombas mágicas también habían sido transportadas, esperando solo el momento de ser activadas cuando comenzara la batalla. Todo iba según lo previsto, así que no le preocupaba. Luis se volvió hacia Lambert y le ordenó: «Dile a todos los caballeros que se reúnan inmediatamente. Tengo algo que decir». En menos de 15 minutos, en terreno abierto al este del campamento de la Marea Roja, un contingente entero de la Orden de Caballeros se posicionó en formación. Lois subió a la plataforma improvisada y su mirada recorrió a los caballeros que él mismo había entrenado. Habló, en voz baja, pero con un eco en cada palabra. Según información fiable, un nido madre ha despertado por completo en la grieta de la Roca Verde. La familia devorada por gusanos llegará a la frontera del territorio de la Marea Roja en 3 horas. Esas pocas y breves frases fueron como un trueno que golpeó el campo de batalla. Todo el campo se agitó con murmullos bajos y el apretón inconsciente de armas que subían y bajaban en puños. Las expresiones en los rostros de muchos caballeros cambiaron. No era la primera vez que escuchaban el término nido madre, y muchos incluso habían participado en campañas para exterminarlo, sabiendo lo que eso implicaba. Eso no era un enemigo, era el desastre mismo. Aunque Lord Lois lo había derrotado 2 veces, no debía subestimarse. Pero Luis no les dio mucho tiempo para pensar. Su voz resonó con claridad al instante: «Sé lo que están pensando. Pero no tienen por qué tener miedo. Porque estamos preparados. Preparados con todos los medios de ataque, esperando a que caigan en nuestra trampa. Detrás de ustedes está la gente del territorio de la Marea Roja, sus familias, sus amigos, las casas que construían con sus propias manos. Con cada paso que das, toda la Marea Roja te respalda. No hay retirada. Solo victoria». Respiró profundamente y su voz era firme como una montaña, pero esta no es una batalla suicida. Tenemos fuego, tenemos trampas, tenemos planes de contingencia, todos ustedes han entrenado y han hecho simulacros. Esta no es una batalla suicida. No se trata de morir, sino de ganar una victoria que nos pertenece, que pertenece a la Marea Roja. Que los que están detrás de nosotros vean que, aunque sea un nido madre, con tal de que se atreva a dar medio paso en la Marea Roja, podemos reducirlo a cenizas. De repente, levantó la mano derecha, su puño como una espada, su voz como una campana resonante: «En esta batalla, no buscamos milagros. Solo creemos en la voluntad humana. Solo creemos en el fuego. Solo creemos en las espadas que tenemos en las manos. Todas las unidades, caballeros de la Marea Roja, prepárense para enfrentar al enemigo». Al principio hubo un silencio sepulcral. El viento del norte aullaba, levantando polvo y banderas de batalla en el campo abierto. Pero nadie se movió. Todos parecían estar procesando la información que acababan de escuchar. De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Era un caballero de élite mayor. Desenvainó lentamente su espada, cuya hoja brillaba con un tenue aura de batalla roja bajo la luz del sol, como una chispa encendida. Luego vino un segundo, un tercero. Clank, clank, clank. Columna tras columna de caballeros desenvainaban sus armas, algunos empuñaban espadas, otros lanzas, sus ojos brillaban mientras observaban la figura en la plataforma elevada. Aunque sea un nido madre, mientras Lord Lois nos indique el camino, atacaremos. No nos dejará morir en vano. Ya los hemos derrotado 2 veces, los derrotaremos una tercera vez y luego continuaremos derrotándolos». Lambert permaneció en silencio a un lado, observando la escena frente a él y asintiendo en silencio. Había guiado a estos caballeros en ejercicios en el campo de entrenamiento, guiándolos repetidamente para que blandieran sus espadas, cargaran, cayeran y se levantaran de nuevo. Había visto sus dudas y vacilaciones, y los había visto sangrar y perseverar. Pero ahora eran como espadas desenvainadas y su espíritu de lucha bullía como una marea. Nadie se movió siquiera. No fue porque no tuvieran miedo de Mother's Nest, sino más bien porque la persona en la plataforma elevada era Lois. Tu señor, tu sol. El hombre que los había llevado a la victoria una y otra vez. Luego dijo: «Estamos listos». Y así lo creyeron. Creyeron en cada una de sus palabras, en cada decisión, incluso si el abismo estaba frente a ellos, estaban dispuestos a saltar con él. Este grupo de caballeros, forjados por el hierro y el fuego, había grabado silenciosamente esta creencia en sus propios huesos. El fuerte viento volvió a levantarse y las banderas de batalla ondearon ruidosamente. Los caballeros se arrodillaron sobre una rodilla, plantando sus armas pesadamente en el suelo, respondiendo a su señor con un juramento previo a la batalla. «Por la Marea Roja, por Lord Lois». Pasaron 3 horas en un instante. Justo cuando la brisa de la mañana aún persistía en el borde del valle. Zumbido. Los pilares resonantes de hierro frío comenzaron a vibrar. Era un sonido como de metal rasgando el aire, profundo pero penetrante, como una sentencia de muerte, con una presión que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Lois se giró bruscamente y su mirada se dirigió como una flecha hacia el sendero de la montaña. No se trataba de una fuerza de inspección pequeña. Escuchó solo por un momento antes de concluir: se acercaba una plaga de gusanos a gran escala.
La alta frecuencia de vibración y el zumbido continuo indicaban que esta fuerza enemiga era extremadamente numerosa, se movía muy rápido y ejercía presión simultáneamente sobre la superficie y el subsuelo. Lambert dijo a su lado, tanto las rutas principales como las secundarias están respondiendo. La escala es mayor de lo esperado. Lo sé. La mirada de Lois estaba tranquila. Esta es una investigación directa del nido madre y también una oportunidad para nosotros. Antes de que el zumbido disminuyera, todo el campamento militar de la Marea Roja ya estaba en movimiento. La casa cortada por gusanos se acerca, dijo un caballero. ¡Qué momento tan perfecto!, se burló otro viejo caballero, bajando su protector facial. Ninguno de los caballeros dudó. Ya estaban enardecidos por el discurso anterior, y oír ese zumbido fue como un incendio descontrolado que se propagaba por la paja seca. Algunos montaron sus caballos, otros blandieron lanzallamas, otros corrieron hacia los cordones detonantes cerca de las trampas. No hubo gritos, no hubo pánico, solo acción. Pongan todos los planes de contingencia en modo de combate, ordenó Lois, con voz claramente audible para todos. La primera línea no debe retirarse, la segunda no debe flaquear y la tercera debe estar lista para recibir refuerzos. Al otro lado, a la entrada del valle montañoso al norte del territorio de la Marea Roja, el ejército de la casa devorada por gusanos avanzaba lentamente a través de la estrecha entrada del valle. Sus formas eran retorcidas y caóticas, su piel agrietada y descascarada, los huesos sobresalían de sus cuerpos, expuestos como cuchillas afiladas. En sus ojos, bocas y oídos pulsaban redes miceliales de hongos de color púrpura oscuro, como si algún tipo de vida estuviera luchando por estallar dentro de sus cuerpos. Nacidos de las profundidades del nido materno, habían abandonado la razón humana, pero conservaban un terrible instinto de lucha. Estas criaturas domésticas carcomidas carecían de pensamientos, pero sus movimientos no eran meros ataques ciegos. El nido de la madre en la grieta de la roca verde, esa voluntad profunda que poco a poco iba despertando, empezó a interferir en el mando de una manera primitiva, pero implacable. Fue un proceso de aprendizaje y adaptación. Poco a poco se fue convirtiendo en una auténtica máquina de guerra. Sabía cómo explorar el terreno, cómo flanquear, cómo analizar las reacciones de las presas. Por lo tanto, la fuerza de la casa devorada por gusanos decidió no atacar directamente a través del camino principal, sino infiltrarse a través del camino del Valle Norte, apuntando directamente al flanco sureste del territorio de la Marea Roja. Aquella era una zona que parecía tener defensas débiles, una tierra de nadie, y lo que los guió hacia adelante fueron solo unos pocos jinetes veloces que atacaron y huyeron a través del bosque. El nido madre no detectó ningún movimiento por delante y el ejército de la Marea Roja parecía estar evitando el combate y retirándose. Olía a debilidad. Entonces, confiado y arrogante, ordenó a la familia devorada por gusanos que apresuraran su avance, como si ya pudiera ver las ruinas de la ciudad corrupta y la tierra quemada detrás de la familia devorada por gusanos. Sin embargo, no sabía que aquella era precisamente la primera capa de una trampa mortal tendida por Luis. Al sur de la ciudad de Marea Roja, en el piso superior de un edificio de tierra fortificado, capas de gente rodeaban por completo la única ventana pequeña. Esa pequeña ventana era el único ojo en todo el tercer piso del edificio de barro que podía vislumbrar la batalla en ese momento. Al principio, la gente se reunió para mirar, algunos traían taburetes, otros llevaban niños y algunos incluso traían comida seca, planeando quedarse allí hasta el final. Gritos, empujones y maldiciones se mezclaron en un tumulto caótico. Finalmente, el capitán de la guardia de la ciudad no aguantó más y gritó: ¿están viendo una batalla o están en un mercado? Menudo alboroto. El enemigo se reirá hasta perder los dientes. Miró a su alrededor, cambiando la mirada, y señaló a un joven alto y delgado, Roque. Siempre tienes la boca llena de historias de taberna. ¿Dijiste que tus antepasados eran bardos? Usa eso ahora. Tú miras, nosotros escuchamos. El joven se sobresaltó, luego enderezó la espalda. Todo está bien. Se abrió paso entre la multitud y se detuvo junto a la ventana, ajustándose la túnica como un narrador antes de subir al escenario. Sin embargo, justo cuando las palabras estaban a punto de salir de su boca, un temblor, un tomp, 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 vino de las montañas distantes, como si la tierra temblara violentamente. A Roque se le encogió el corazón. Se asomó y vio oleadas de criaturas de la casa devorada por gusanos surgiendo como una inundación a través del denso humo. Sus extremidades estaban retorcidas, ni totalmente humanas ni totalmente fantasmales, como pesadillas que despertaban en la oscuridad. Incluso desde la distancia, estaba claro que estos monstruos avanzaban imprudentemente hacia el valle. La gente detrás de él se agitó. Rápido, cuéntanos. ¿Qué pasa? Roque tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa tranquila, que no cunda el pánico. Esta oleada de monstruos es en realidad el brillante plan del señor Marea Roja, atraerlos a una trampa. Pero en secreto, estaba nervioso, pensando, ¿cómo voy a saber el plan de Lord Lois? Solo lo estoy inventando para estabilizar la situación. Inesperadamente, la mentira que dijo se convirtió en realidad al instante siguiente. Auge. En lo alto de la montaña, los mecanismos de hibernación rugieron de repente y enormes picos de madera, portadores de una fuerza irresistible, silbaron pendiente abajo. Se estrellaron contra el suelo, aplastando instantáneamente las primeras filas de la casa devorada por gusanos, enviando sangre y miembros cortados volando por el aire con una fuerza aterradora similar a la ira de un dios de la montaña. Los ojos de Roque casi se le salen de las órbitas, pero su boca rápidamente siguió el mismo ejemplo. ¿Oíste eso? Que esta es la primera trampa mortal que prepara Lord Lois, troncos rodantes, castigo divino del cielo. Rugido. La multitud vitoreó, y alguien gritó primero: bien peleado.
Antes de que las palabras fueran pronunciadas, el suelo de repente se dio con un estruendo, una sección del muro de tierra se derrumbó y brotó aceite negro, elevándose como las llamas del purgatorio, quemando viva la casa devorada por los gusanos que tenía delante. Roque agitó la mano en respuesta, ahora mira la segunda trampa, el colapso del cráter. Auge. Roque tragó saliva con dificultad, intentando recuperar el aliento, cuando de repente, dos luces rojas brillaron intensamente fuera de las ventanas. Acompañados por un rugido mecánico y oxidado, los lanzallamas estallaron, lenguas de fuego rojizo anaranjado que se retorcían como serpientes venenosas, tejiendo al instante una barrera de llamas a la entrada del valle. La familia devorada por gusanos forcejeó ante el muro de fuego, con gritos estridentes y penetrantes. Boom, boom. Cayeron placas de hierro y desde las paredes laterales estallaron lanzallamas, como dragones de batalla que abrían sus bocas y escupían llamas. Y finalmente, la tercera línea de defensa, el muro de fuego, lanzallamas activados en ambos lados, barriendo llamas demoníacas, incinerando cadáveres y destruyendo el coraje del enemigo. La boca del purgatorio se ha abierto. Rugió Roque. Esa es la llama furiosa del fuego de la tierra, el corazón de la marea roja, la encarnación de la ira de nuestro pueblo. ¡Guau, guau, 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 guau! Esta vez, hasta los niños gritaron, pateando el suelo, ¡viva Lord Louis! Y justo cuando Roque estaba a punto de dar un suspiro de alivio, pensando en secreto que sus palabras apenas habían logrado estabilizar la situación, estaba a punto de abrir la boca para consolar a la gente común, que lentamente comenzaba a relajarse. Sin embargo, un rugido repentino interrumpió sus pensamientos, provocando que toda la estructura de tierra temblara. Auge. Un rugido ensordecedor, como un trueno, hizo que su corazón se acelerara violentamente. Roque giró la cabeza bruscamente, sus ojos brillaban de sorpresa y excitación desenfrenada. Era una bomba mágica. Una bomba mágica táctica y ligera. Decenas de bombas de luz mágicas descendieron del cielo, aterrizando con precisión quirúrgica entre el mar de fuego y el fondo del valle. Sus intensas ondas de choque destruyeron instantáneamente todo a su alrededor. Boom. 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 En el instante en que cada bomba mágica explotaba, el aire parecía abrirse, el fuego y el humo se extendían, y fragmentos de huesos y fluidos corporales de la familia devorada por gusanos caían como una lluvia de sangre, brillando en el cielo nocturno como una lluvia de estrellas carmesí. En solo 5 minutos, la primera vanguardia del ejército de la casa devorada por gusanos fue casi completamente aniquilada. Los ojos de Roque se abrieron y se quedó paralizado junto a la ventana, observando la impactante escena con incredulidad. La violenta corriente de aire causada por el inmenso poder agitó casi todo el aire del valle. Podía sentir el calor y la presión en el aire, y las réplicas de las explosiones lo hicieron alzar la voz involuntariamente. Eso es, una bomba mágica. El arma elegida personalmente por Lord Louis. Específicamente para acabar con estos monstruos. Sus restos quedaron completamente aplastados bajo este mar de fuego. Los espectadores ya habían olvidado su pánico inicial, sus ojos estaban llenos de asombro y conmoción indescriptibles. Aunque sean monstruos inmortales, no pueden escapar. Este es el verdadero poder de la marea roja, dijo Roque con voz ronca. Pero todavía lleno de orgullo y pasión. Miró a la gente común que gritaba, con una sonrisa en los labios, esta batalla, ya la hemos ganado. Estas breves palabras, como el sonido de una campana por la mañana, resonaron instantáneamente en todos los presentes. La multitud se quedó en silencio durante 3 segundos y luego gritó, ¡viva Lord Louis! Alguien gritó primero, y luego, como un pajar en llamas, todo el edificio de barro entró en frenesí. Los hombres gritaban, las mujeres lloraban, los niños agitaban los puños. Todos los rostros reflejaban entusiasmo y fanatismo. Mi madre tenía razón. Solo el Señor de la Marea Roja es el verdadero héroe que nos protege. ¿Dios nos bendice? No. Es el Señor Luis quien nos bendice. Llevo 2 días con el corazón acelerado, pero ahora, siento que, aunque afuera haga un infierno, ya no tenemos miedo. Lord Louis es como un general que descendió del cielo. Mi hijo acaba de nacer, voy a enseñarle sus primeras palabras. Lord Louis. La gente charlaba animadamente, mostrando reverencia y gratitud. Una abuela anciana de cabello blanco, apoyada en su bastón, sollozaba mientras decía, con Lord Louis aquí, nuestras vidas valen la pena. Otra persona estaba tan entusiasmada que pateaba el suelo, ¿te acuerdas? Nos pasábamos la vida recogiendo raíces secas en la nieve. Ahora podemos vivir en casas de barro y tenemos gente que nos protege. No es que tengamos suerte, es que seguimos a la persona correcta. Roque fue empujado y rodeado por la multitud, algunos llenando sus manos con bollos al vapor, otros con frutas secas. Una niñita incluso le ató una ramita de hierbas secas al brazo, sonriendo y diciendo, gracias por contarnos todo esto. Hablas como un héroe de una obra de teatro. Roque no sabía si reír o llorar, entonces deberías agradecerle a Lord Louis, no a mí. Solo soy un narrador de historias. El aplauso de la multitud fue ensordecedor, casi haciendo temblar los muros de ladrillo de la ciudad de tierra. Pero Luis, de pie al borde del campo de batalla, no mostró alegría. Su mirada recorrió el mar de fuego y humo espeso, los restos carbonizados de la casa devorada por los gusanos, y se posó en el valle boscoso intacto en la distancia. El viento estaba cambiando sutilmente de dirección. Olió el hedor de la incubación en descomposición, un olor 100 veces peor que el de la casa devorada por los gusanos, que flotaba a través del valle. Aún no ha terminado, murmuró Louis suavemente, con los ojos afilados como espadas. El nido principal de la madre aún no se ha movido.
Apenas terminó de hablar, en medio del bosque fangoso y nevado del valle, un saco gigantesco se retorcía. Estaba parcialmente sumergido bajo tierra, pero ahora levantó lentamente su cuerpo. El nido madre sintió una amenaza. Inicialmente, se creía que este pequeño territorio llamado Marea Roja era simplemente un puesto avanzado aislado, y que enviar unos pocos esclavos domésticos de bajo nivel de la clase comido por gusanos y soldados de asalto sería suficiente para romper las defensas y arrasar las colinas. Pero ahora tenía que admitir que este era un problema difícil de resolver. El valle devastado por las llamas indicaba un hecho: para derrotar a la Marea Roja era necesario un ataque total. Los pensamientos de Madre Nido eran lentos, pero no ilógicos. En su cerebro aún subdesarrollado nació una estrategia simple y brutal: devorarlo. Devora toda la Marea Roja a la vez. Luego se movió. Una parte del valle boscoso comenzó a derrumbarse, los árboles fueron arrancados de raíz y la nieve se derritió, convirtiéndose en un líquido pútrido. Un enorme saco cubierto de insecto emergió lentamente del suelo, con su parte posterior cubierta de placas óseas teñidas de negro y marrón y resumando carne cruda. Decenas de tentáculos se extendían como enredaderas alrededor de la bolsa, rozando la nieve restante y la tierra quemada, produciendo sonidos húmedos y crepitantes. Aún más aterrador, el gusano doméstico translúcido supuraba continuamente un líquido de los poros de su cuerpo. Eran como fetos aún no formados, que se deslizaban fuera de la bolsa del nido materno, aterrizaban, se retorcían y luego se precipitaban inmediatamente hacia adelante. Un grupo, luego otro grupo, y luego otro grupo más. Estos miembros de la familia carcomidos por los gusanos no eran como las tropas ordenadas de antes, sino más bien como un diluvio corrompido, de un número asombroso, que no dejaba nada vivo a su paso. El aire aparentemente corroído. Roque observó la figura colosal avanzar lentamente por el sendero principal de la montaña, con la garganta apretada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Cortinas cortafuegos, picas de madera rodantes, trampas continuas. Las defensas preestablecidas entraron en acción como mecanismos disparados prematuramente. Pero estos métodos letales, que habían sido muy eficaces contra los gusanos domésticos comunes, ahora eran impotentes contra el nido madre. Su grueso caparazón exterior resistió las llamas de frente, las espinas no lograron penetrar su cuerpo, una mezcla de carne suave y placas óseas, y su tejido autorregenerativo se retorcía. Regeneraba y curaba las heridas a una velocidad visible. Queso, Roque tragó saliva con dificultad, obligándose a decir una frase. Hay un monstruo bastante grande que viene hacia ti. Todos se giraron a mirarlo. Pero se detuvo, fingió indiferencia y anunció en voz alta: pero todo está dentro de las expectativas de Lord Louis. Que nadie se asuste. En el momento en que gritó eso, incluso él mismo sintió falta de confianza. Capítulo 214. El Señor envió un sol. Roque observó a la colosal criatura retorcerse en el sendero de la montaña, con la carne palpitante, mientras los cadáveres de la casa devorada por los gusanos se movían como una marea. Le temblaron ligeramente los labios y un escalofrío le recorrió el corazón. Lanzó una mirada discreta a Louis, que estaba más arriba, tratando de discernir cualquier indicio de pánico o vacilación en el rostro del señor. Pero lo que vio fue una leve sonrisa. «Has llegado», murmuró Louis, con una lenta sonrisa extendiéndose por sus labios. «No tengo miedo de que te vayas, tengo miedo de que te escondas y te niegues a aparecer. Como estás dispuesto a salir de tu zona de confort, esta cuestión se vuelve mucho más sencilla». Levantó la mano y la agitó con decisión, su voz no era fuerte, pero era llevada por la bandera de mando a través del viento y la nieve, llegando a los ojos de cada escuadrón a lo largo de la línea defensiva. «Bomba mágica pesada, prepárate». «Sí», respondió al unísono el escuadrón de jinetes a lo lejos. Los artilleros, ya emboscados tras el muro de tierra en la ladera de la montaña, actuaron con rapidez. Los pesados trípodes aterrizaron con un ruido metálico, firmes como una roca. Inmediatamente, una gran bomba mágica completamente negra fue izada en la bahía de carga, su carcasa brillando con una luz tenue y fría. Este fue el invento del que Silco estaba más orgulloso. Y en ese momento, se encontraba junto a la ventana del cuarto piso del castillo principal de tierra, con los codos apoyados en el alféizar de la ventana, contemplando el cuerpo colosal del nido madre que lentamente se arrastraba fuera del valle del bosque. Era una monstruosidad espantosa, una masa gigantesca de carne putrefacta, caparazones de insectos y glándulas venenosas cosidas entre sí, moco y cadáveres de insectos brotaban continuamente de su cuerpo, cubriendo todo el sendero de la montaña como una plaga andante. Pero Silco no mostró miedo. En cambio, sonrió, sus ojos brillaban con una luz loca, murmurando: «Solo un oponente como este es digno de mi bomba mágica. Hoy, déjame ver tu verdadero poder». Desde el terreno elevado, Louis observó la trayectoria del nido madre sin parpadear, evaluando la dirección del viento, el terreno, la altitud y la densidad enemiga. Después de completar sus cálculos mentales, levantó su mano derecha, juntando lentamente sus dedos como una espada, apuntando directamente al saco nuclear palpitante e hinchado en el pecho y abdomen del nido madre. «Fuego». Tan pronto como las palabras de Louis fueron pronunciadas, el caballero apretó el gatillo sin dudarlo. «Auge». El lanzador de bombas mágicas rugió, arrojando una luz incandescente de color blanco azulado que parpadeaba violentamente. El trípode retrocedió de repente y el fuerte impacto sacudió el hielo y la nieve, provocando que el suelo temblara ligeramente. A diferencia de las bombas mágicas tradicionales, esta bomba mágica era un cuerpo de energía condensado y masivo, que emitía un zumbido bajo y abrasador que agitaba el alma mientras volaba. Como el fuego del castigo divino cayendo del cielo. El nido madre percibió esto. No a través de sus ojos,
porque no poseía un verdadero sentido de la vista. Pero por instinto, una percepción profundamente arraigada en los genes primitivos de una criatura, se activa solo en el fugaz instante antes de la muerte. En ese momento, hubo una pausa. Su enorme cuerpo de artrópodo tembló levemente en la nieve, todos sus tentáculos permanecieron inmóviles. Incluso los cadáveres de los insectos parásitos se detuvieron como si percibieran la anomalía en el cerebro principal. La luz incandescente que caía desde arriba, sin ningún sonido, poseía más opresión que una tormenta, más poder destructivo que un volcán. Una extraña emoción surgió en su testamento. No es ira, ni vigilancia, ni el hambre de un depredador, sino miedo. Miedo real. No podía entender qué era, no podía nombrarlo y ni siquiera podía encontrar ninguna referencia a ello en sus instintos. Ella solo sabía que si no huía, esa cosa la haría desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. En la mera vacilación de sus pensamientos caóticos, la luz de la fogata había llegado. Golpear. La explosión envolvió instantáneamente ese tramo del sendero montañoso. En un núcleo de unos 50 metros de diámetro, la roca superficial se fundió, transformándose en magma fluido de color carmesí debido a la alta temperatura. Todos los miembros de las familias consumidas por los gusanos, ya fueran débiles o fuertes, fueron vaporizados instantáneamente antes de que pudieran siquiera emitir un grito de agonía, sin dejar rastro. Más allá del epicentro de la explosión, la onda expansiva de alta temperatura se extendió 80 metros por la ladera como un infierno llameante. La corriente de aire, como un gigantesco muro de llamas, descendió aplastantemente, arrojando y envolviendo cadáveres de insectos, barro y rocas destrozadas. Los enjambres de insectos que no fueron destruidos en el epicentro de la explosión también se incendiaron en la corriente de aire, sus cuerpos carbonizados se retorcían y colapsaban, emitiendo una serie de crujidos. Y el colosal nido madre, con su sistema sensorial, luchaba por descifrar la masa de luz y llamas que descendía del cielo. Sin embargo, solo pudo captar numerosas señales fragmentadas dentro de su red neuronal: calor intenso, distorsión, extrañeza, letalidad. Al final, su caparazón no pudo soportar esta potencia de fuego suprema, una fusión de alquimia y energía mágica. El saco entre el pecho y el abdomen fue golpeado con precisión. Debido a la alta temperatura, sus órganos internos hinchados estallaron. El fluido del insecto hirvió y un humo negro se elevó como una nube venenosa hacia el cielo del valle. Múltiples grietas profundas aparecieron en la superficie de su caparazón, y sus tentáculos fueron desgarrados y dispersados por la onda expansiva, rompiéndose como ramas secas. Aquellas familias, consideradas incorregibles y consumidas por los gusanos, perdieron su último recurso en este ataque. Su armadura ósea se derritió y sus sacos de veneno explotaron, imposibilitando la reconstrucción. La luz de la hoguera aún no se había apagado, en la tumba carbonizada solo quedaba un cuerpo ardiendo, retorciéndose, temblando y desintegrándose entre las llamas y la fría nieve. Este fue el juicio de la civilización sobre el salvajismo, no logró comprender en absoluto la malicia de la humanidad, que está en constante evolución. Después de unos minutos, al borde del cráter carbonizado, las llamas aún no se habían apagado y el viento de la montaña, cargado de calor y humo negro, aullaba a lo largo del sendero. El nido de la madre ya no existía, dejando solo un resto carbonizado, desmoronándose y desintegrándose continuamente en el suelo, como un pecado consumido que se convierte en polvo, arrastrado por el viento. Silco estaba de pie en la alta plataforma del castillo de tierra, el fuerte viento agitaba su cabello despeinado y la luz de la hoguera reflejaba las llamas parpadeantes en sus ojos. «Ah, esto sí que es arte», murmuró, casi queriendo dedicarle un aria a su propia bomba mágica. Purificación precisa, violenta y completa, perfecta. Tan perfecta que dan ganas de llorar. Y en el momento exacto de la explosión, toda la estructura de tierra se sacudió de repente. No fue un movimiento de balanceo, sino un choque originado desde las profundidades de la tierra, un temblor atronador como el rugido de una montaña. Los tablones de madera de las paredes crujieron, los marcos de las ventanas escupieron polvo, las lámparas de aceite colgadas de las vigas se balancearon violentamente y algunas personas perdieron el equilibrio. Gritando y agachándose. Roque estaba apoyado contra la abertura de la ventana, listo para gritar: «Cálmate, no te asustes», pero al segundo siguiente, un boom. El temblor se intensificó de repente y un rugido ensordecedor llegó desde fuera de la montaña, como si el aire mismo se hubiera incendiado. En ese momento, la tierra pareció recibir un poderoso golpe del cielo. Sintió como si le hubieran succionado el alma, sus piernas cedieron y cayó al suelo con un ruido sordo, le dolían las nalgas, pero no podía sentir el dolor porque ya lo había visto. Él fue testigo personal de cómo la bomba mágica con forma de sol descendía del cielo, aterrizaba directamente sobre el saco cardíaco del nido madre y luego explotaba. Aquello no fue una explosión, fue la llegada del apocalipsis. El nido de la madre, como un trozo gigante de carne arrojado al purgatorio, rápidamente se pudrió, se desintegró y se convirtió en carbón en las llamas. El fluido hirviendo de los insectos y la tela ardiendo explotan simultáneamente, y surge humo negro como un dragón venenoso que emerge de su abismo, elevándose hacia el cielo. Todo el valle parecía haber sido golpeado por el puñetazo de un dios gigante. El terreno se transformó instantáneamente, estallaron llamas incandescentes. Los cráteres hirvientes se desbordaron y los tentáculos se extendieron. Roque observaba con los ojos muy abiertos y la boca abierta, pero no podía pronunciar una sola palabra. Solo un pensamiento permaneció en su mente. El sol ya se había puesto. Roque finalmente no pudo contenerse, puso los ojos en blanco y cayó al suelo, murmurando: el sol quemó a ese enorme monstruo hasta la muerte. ¿Qué? ¿Qué sol? Un revuelo recorrió a la multitud. ¿Qué dijiste? ¿De verdad está muerto el monstruo? Explícalo con claridad. Rápido, explícalo con claridad.
Alguien lo sacó del suelo y se incorporó bruscamente como una paloma asustada, con los ojos abiertos, jadeando y gritando palabra por palabra. Es cierto. El Señor hizo caer un sol. Cayó del cielo. Y redujo a la nada a ese monstruo, tan grande como una montaña, de un solo golpe. Ya estaba incoherente por la emoción. Esa cosa gimió en la montaña, luchó, rodó en llamas, y luego, ¡zas!, explotó. ¿Entiendes? Se convirtió en cenizas. Hizo un gesto con los brazos, como un loco, pero también como un profeta que hubiera presenciado un milagro. Vi con mis propios ojos cómo se abría su caparazón. Sus tentáculos estallaron. Todo el fluido del insecto explotó. Todo el sendero de la montaña estaba en llamas. Eso no fue fuego, fue la ira de un dios. Créeme, el Señor es el amo del sol. Dentro de la estructura de barro, después de un breve silencio, algo se incendió. Con un estruendo, los aplausos estallaron como un torrente. Y el sol. Y el sol. El Señor ha sacado un sol. Estamos salvados. Y el sol pertenece a la marea roja. La multitud aplaudió, se arrodilló, gritó y lloró de emoción, como si las llamas también hubieran consumido sus corazones. No podían ver el campo de batalla, solo reconstruir el terrible y sagrado ataque en sus mentes a través de Roque, su comentarista temporal. Pero sabían una cosa, esta batalla estaba ganada. Sobrevivieron. Su Señor verdaderamente había enviado un sol al mundo. Al otro lado, Lois estaba de pie en lo alto, su expresión era tan tranquila como el agua. El viento frío, que traía el olor a tierra quemada después de la explosión, soplaba desde las profundidades del valle, agitando su manto. Una columna de humo negro seguía elevándose en espiral hacia el cielo, reticente a disiparse. No miró los restos carbonizados. El líquido hirviente de los insectos, sus caparazones retorcidos y sus tentáculos reventados ya no tenían ningún significado para él. Lo que realmente importaba era que el saco de tejido conectivo del nido madre había sido completamente incinerado por las llamas. Levantó lentamente la mano, juntando los dedos índice y medio y moviéndolos hacia adelante. Empieza a limpiar. Su voz no era fuerte, pero los caballeros que lo rodeaban entraron inmediatamente en acción. Salieron a la nieve, vestidos con armaduras de hierro frío y resistente al fuego, llevando lanzallamas que emitían un leve silbido desde sus puntas. Llamas mágicas, de color rojo anaranjado, que llevaban una furia reprimida, brotaron de los largos tubos, arrastrando lenguas de fuego mientras salían disparadas. Como si serpientes ardientes enroscadas alrededor de los tubos saltaran de repente, atacando a los cadáveres de insectos que quedaban a ambos lados de la pendiente. Aquellas criaturas deformes y heridas, aún no muertas y aún respirando, apenas habían comenzado a retorcerse y luchar cuando fueron engullidas por las llamas incandescentes. El fuego penetró rápidamente sus cuerpos a lo largo de sus caparazones y articulaciones, las llamas se agitaron bajo sus caparazones, y ellos se retorcían. Convulsionaban y momentos después explotaban en pedazos carbonizados de carne y alquitrán. La nieve en el suelo, lamida por las llamas, ardía con niebla y olor a quemado. El barro, mezclado con líquido de insectos y nieve derretida, se quemó gradualmente, transformándose en un campo de batalla vacío. Lois observó en silencio, dejando finalmente escapar un lento suspiro. Rara vez mostraba emociones durante el combate, especialmente frente a sus caballeros. Pero en ese momento, realmente sintió un profundo alivio dentro de sí mismo. Habían salvado el territorio de la marea roja. El nido materno, ese tumor tan difícil de tratar, fue erradicado de una vez. Ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un contraataque antes de colapsar en llamas. La amenaza que emana del condado de Snow Peak se ha reducido a la mitad en este momento. ¿Qué significa eso? Esto significaba que su fundación más importante estaba segura. Esto significaba que ahora podía liberar más tropas y recursos para recuperar otros territorios en el condado de Snow Peak. Desde el lejano castillo de tierra que se encontraba detrás de él, le llegó un saludo entusiasta que le hizo sonreír. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 215. El nido de la madre del apocalipsis se mueve hacia el sur. No todos tuvieron la suerte de ser parte del territorio de la marea roja, que contaba con un hombre tranquilo, decidido e inteligente como Lois. Tomemos como ejemplo el muro de hierro del norte, perteneciente a la familia Grant. Este territorio era un importante centro de transporte situado entre los condados de Red Tide y Snowfall, donde se cruzaban llanuras de hielo y montañas, y rutas importantes se extendían en todas las direcciones. Fue el primer muro de hierro que protegió el corazón del norte del país, donde la familia Grant estaba establecida desde hacía tiempo, gobernando por sucesión hereditaria. Militarmente, la familia Grant comandaba una formidable legión de élite, la Legión de Sangre Congelada. Esta era una unidad veterana, vestida con una pesada armadura de escamas de hielo, famosa por sus tácticas de guerra en la montaña. Su disciplina era rigurosa, su organización, vasta, y cada invierno realizaba ejercicios con fuego real alrededor del lago helado. Se decía que podía mantener la formación incluso en fuertes ventiscas. La principal fortaleza defensiva era la imponente fortaleza de la roca incrustada. No era solo un castillo, sino una fortaleza colosal construida en la ladera de la montaña, integrada en las capas de roca. Un poeta escribió una vez, de manera exagerada, si la fortaleza de la roca encajada cae, el norte puede ser abandonado. Se enorgullecían de ser el muro del norte. Durante años, resistieron a los bárbaros del norte y a las bestias demoníacas de la tierra helada, sin sucumbir jamás por completo. Este fue el honor con el que crecieron los hijos de la familia Grant y la fuente de toda su confianza. Y todo esto construyó una prosperidad estable.
El orden reinaba en la fortaleza, con claras divisiones entre la población, dedicada a la agricultura y el comercio. Graneros, fundiciones, escuelas y establos estaban completos. Incluso durante la temporada de nieve, se celebraban ferias en los templos, junto con competiciones de caza y desfiles militares. En comparación con otros territorios que aún luchaban por prepararse para el invierno, sus habitantes vivían en relativa tranquilidad. Así, el 10 de octubre, la familia Grant estaba en medio de celebraciones festivas. En el salón principal de la fortaleza de Rocha Encaixada, los estandartes familiares colgaban entre altos pilares esculpidos, y sus tótems plateados y azul oscuro ondeaban a la luz de la hoguera. La chimenea ardía intensamente, e incluso se encendían las raras llamas eternas de invierno, algo habitualmente reservado para celebraciones o bodas en años anteriores. Hoy fue la ceremonia de mayoría de edad del nieto más joven de la familia Grant, Elton. El joven de 16 años subió los escalones con confianza, recibiendo una vieja espada corta de manos de su padre. Era una reliquia familiar, un arma militar que había ganado méritos en el frente norte y que simbolizaba responsabilidad y legado. Levantó su espada corta, su voz aún cargada de inmadurez juvenil, pero incapaz de ocultar su tono orgulloso. Yo, Elton Grant, juro hoy ante todos mis parientes que con esta espada defenderé el honor de la familia y defenderé la dignidad del norte hasta mi última gota de sangre. Una atronadora ovación estalló en la sala, los familiares levantaron sus copas al unísono y los ancianos sonrieron, alabando, este es verdaderamente un descendiente de la familia Grant. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que, fuera de la fortaleza principal, varios exploradores habían perdido contacto debido al viento y la nieve. La ciudad fuera de la fortaleza estaba pacífica. Los aldeanos estaban ocupados con los últimos preparativos para el invierno. Algunos ataban fardos de pescado seco con cuerdas y los almacenaban en bodegas. Otros llevaron botas de cuero gastadas al zapatero callejero, mientras los vendedores instalaron puestos de venta de rábanos salados y pasteles de carne curada. En el taller del herrero de la esquina, resonaba el sonido metálico del yunque. Un viejo herrero, sudando, forjaba un brazo de ballesta para usar en la nieve. Le hablaba a su aprendiz mientras martillaba. Este año es raro, la nieve llega con medio mes de retraso y los lobos son escasos. Parece que tendremos un buen año. En la academia de la parte norte de la ciudad, un grupo de estudiantes recitó en voz alta los registros del Imperio de Hierro y Sangre, con su profesor. Era un libro de texto compilado por el Imperio, que elogiaba principalmente el orden central y las conquistas. En el pequeño templo al oeste de la ciudad, una anciana de cabello blanco se arrodillaba ante el altar del incienso, encendiendo temblorosamente una antigua lámpara de bronce. Ella murmuró, anoche, en mi sueño, el dios de la nieve lloró. Varios jóvenes que seguían la fe ortodoxa imperial sonrieron y menearon la cabeza. La anciana está recitando otra vez las tonterías de su viejo dios. ¿Quién cree todavía en el dios de la nieve hoy en día? Ahora todos creen en la gracia sagrada del dragón ancestral. Sí, la familia Grant nos protege bien, ¿qué hay que temer? Su risa se mezclaba con las voces de los niños en la nieve y el sonido de los martillos, tejiendo un tapiz pacífico envuelto por el tiempo. De repente, aparecieron nubes oscuras sobre todo el territorio de la familia Grant, como una marea negra que se retiraba. Un viento frío descendió del norte, trayendo un olor fétido y extraño. El cielo parecía estar oscurecido por alguna entidad colosal, la luz del sol se atenuó instantáneamente, como si el apocalipsis hubiera llegado temprano. Un jinete explorador salió al galope por la puerta sur, pero antes de que pudiera abandonar la ciudad, su asustado caballo se detuvo en una curva del camino de montaña. Él vio un muro. Un muro hecho de cadáveres de insectos y resina de colmena, de más de 10 metros de altura, bloquea toda la carretera de montaña. Fragmentos de armadura, miembros cortados y cabezas colgaban de su estructura exterior sostenida por huesos, y la resina, al pulsar, parecía respirar lentamente. Era una auténtica ciudad cadáver viviente. La nuez del mensajero subió y bajó, y susurró una frase. Es una ciudad construida de cadáveres. Al instante siguiente, el nido de la madre del apocalipsis emergió de la niebla. Avanzó lentamente por la carretera principal de montaña, arrastrando un túnel de kilómetros de largo hecho de caparazones de insectos, cada centímetro del cual estaba repleto de sacos larvarios sin eclosionar. Un fluido corrosivo goteaba de su enorme abdomen, derritiendo la nieve en barro negro y expulsando una niebla viscosa de color rojo sangre. La vanguardia estaba formada por enjambres de criaturas domésticas comunes, los llamados gusanos devorados. Estas criaturas grotescas y mutantes llevaban armaduras humanas destrozadas, sus extremidades estaban retorcidas, sus cuencas de los ojos estaban vacías, sus bocas estaban abiertas hasta los oídos, arrojando constantemente un fluido gástrico hirviente y venenoso que podía corroer el metal y las rocas a distancia. Un escuadrón de la casa devorada por gusanos corrió hacia el puesto de avanzada al pie de la montaña. Los soldados tensaron sus arcos, listos para la batalla, pero antes de que pudieran disparar 3 descargas, la muralla de la ciudad se derrumbó bajo el fluido gástrico hirviente. Sombras oscuras invadieron la ciudad, gritos, lamentos y sonidos de huesos rompiéndose se entrelazaron en una sinfonía de carne y sangre. Alguien levantó una espada para resistirse, pero fue mordido en la columna por un miembro de la familia devorada por gusanos que se había infiltrado por detrás. Alguien intentó escapar, pero descubrió que los senderos de la montaña ya estaban rodeados por la plaga. La única salida era la muerte. Una joven se escondió en una pila de leña, tapándose la boca, con miedo de gritar. Vio a una familia carcomida por gusanos arrastrando el cadáver de su madre, el cuerpo con solo la mitad de la cara, todavía murmurando, ayúdenme a encender el fuego y cocinar. Un joven padre intentó impedir que un miembro de la familia carcomida subiera al alféizar de la ventana con un cuchillo de madera. Con una sola garra, el miembro de la familia le desgarró la garganta, salpicando de sangre el rostro del hijo que estaba detrás de él.
El niño cayó al suelo, llorando a gritos, y fue descubierto de inmediato por la familia carcomida. El puesto de avanzada duró menos de 15 minutos antes de derrumbarse por completo. Después vinieron los pueblos. La familia, devastada por los gusanos, escapó de la fortaleza y se dirigió a toda velocidad hacia las aldeas al pie de la montaña. Las casas quedaron destruidas, los establos incendiaron y las campanas de alarma de la torre acabaron convirtiéndose en un lamento fúnebre. Algunas madres huyeron al bosque con sus hijos, pero allí encontraron más gusanos domésticos a su alrededor. Sobre el suelo frío y blanco, la sangre manchaba una serie de tótems destrozados, que registraban las luchas finales de la vida. Mientras tanto, en los niveles superiores de Embedded Rock Keep, el banquete de la familia Grant estaba en pleno apogeo. Dentro del opulento salón de banquetes, el aire estaba lleno del aroma de carne asada, las copas de plata tintineaban y la chimenea ardía brillantemente. El joven Elton, con una capa bordada en plata, levantó con orgullo su copa, brindando por su familia. En ese momento, un repentino estruendo resonó fuera del salón de banquetes. No fue un trueno, sino el impacto resonante de la marea roja golpeando las paredes y murallas de la montaña, como el redoble de tambores de guerra. Luego vino el segundo y el tercero, cada uno más cerca y más pesado que el anterior. La puerta del salón de banquetes se abrió de golpe y un capitán de caballeros irrumpió en la habitación, con la mitad de su armadura derretida y la sangre manando de las grietas. Su rostro se contorsionó de terror y rugió: «¡Ataque enemigo! Los monstruos están aquí». La escena se sumió inmediatamente en el caos. El conde se levantó bruscamente, con el rostro entre furia y frialdad, y ordenó de inmediato: «Cierren la fortaleza interior. Reúnan a la legión de sangre helada y síganme a la muralla para enfrentar al enemigo». Pero ya era demasiado tarde. A través de la ventana trasera del salón de banquetes, el camino de montaña en la distancia parecía haberse derrumbado. En medio de la creciente marea roja, el conde Grant vio por primera vez el nido madre del apocalipsis. Era un coloso aterrador, con la parte superior de su cuerpo semejante a la de la Virgen María abrazando con los brazos extendidos, pero su rostro estaba compuesto de innumerables rostros humanos atormentados. Con los ojos cerrados, sangrando y dando lugar a enjambres de insectos retorciéndose. Debajo de la cintura había ovarios carnosos, hinchados y retorcidos, y cámaras de incubación que expulsaban constantemente tentáculos y crías. Su aura era como la muerte manifestada, mezclada con gritos infantiles, nublando la cordura. El conde se quedó paralizado, contemplando el monstruo colosal de la maternidad caída, y de repente se dio cuenta de que aquello no era una batalla, sino el apocalipsis. Una marea negra ya había surgido de las laderas del sur, débilmente defendidas, rompiendo torres de vigilancia, destrozando puertas de montaña y destruyendo puentes levadizos en el centro de la ciudad. Como un tsunami apocalíptico que arrasara la región. Sus ojos se abrieron de par en par y en sus oídos pareció oír una advertencia del mensajero del duque Edmond, enviado meses antes. La plaga doméstica de gusanos no debe subestimarse. Estos animales conservan sus instintos de lucha de toda la vida y no mueren. Una vez que comienza la infección, se propaga exponencialmente, comenzando con cientos y llegando a decenas de miles. En esa ocasión, el conde Grant se burló. Leyó la carta de advertencia del duque del condado de Snow Peak, sonrió levemente y la arrojó casualmente a la chimenea. «Y el duque es viejo y le gusta exagerar», le dijo a su ayudante. «Mi familia Grant ha protegido el norte durante 100 años. ¿Nos asustarían unos cuantos insectos extraños?». Pero solo ahora comprendió que la carta no era una falsa alarma, era una verdadera calamidad. La fortaleza de la roca incrustada estaba a punto de caer. A la mañana siguiente, finalmente rugió, vestido con su armadura, un traje plateado que lo cubría, una capa con un patrón de hielo ondeando al viento, blandiendo la espada familiar. Y reunió a la legión de sangre helada para un contraataque final. Sin embargo, la marea roja no fue un ataque bárbaro, tuvo ritmo, estrategia y la inteligencia del nido madre. Los caballeros fueron derrotados repetidamente, la ciudad principal fue asediada y se perdió contacto con varias fortalezas de refugio. Águilas mensajeras cayeron del cielo, y sus pergaminos quedaron reducidos a cenizas. La otrora orgullosa línea defensiva de la familia Grant se desmoronó como nieve espesa sobre adoquines al más mínimo toque. Aún más extraño fue el hecho de que algunos nobles, caballeros y guerreros capturados, que poseían un aura de espíritu de lucha, no fueron ejecutados inmediatamente. Fueron llevados al nido de la madre del apocalipsis. Allí se construían altares con huesos de insectos, envueltos en una densa niebla, que emanaba un aura corrupta y seductora. Una figura emergió lentamente de la formación de insectos. Llevaba un vestido largo de color rojo sangre, su pelo largo, como seda quemada, caía sobre sus hombros, pero su voz era ronca y profunda, como si cientos de almas murmuraran de una sola boca. Sonrió y ordenó a la familia devorada por gusanos que sellaran a los cautivos, uno por uno, en capullos. Estos capullos se retorcían y vibraban, y horas después se abrían, de donde emergían nuevos gusanos domésticos carcomidos por los gusanos. Sus armaduras aún estaban puestas, sus rostros eran vagamente reconocibles e incluso poseían habilidades de combate, como si los difuntos hubieran sido replicados. El conde Grant dirigió a su ejército en una sangrienta batalla, masacrando a varios miembros de la casa devorada por gusanos junto con numerosos caballeros extraordinarios, jurando defender el último bastión de la ciudad. Pero, entrada la noche, oyó gritos de terror a sus espaldas. Cuando se dio la vuelta, vio a sus guardaespaldas personales arrodillados en el suelo, temblando por todos lados. El enjambre se separó, creando una brecha. De allí surgieron lentamente dos figuras, su nieto y su segundo hijo. Llevaban armaduras de caballero andrajosas, sus pasos eran lentos y rígidos, sus ojos hundidos y sin vida, sus barbillas hendidas en profundas bocas de insecto, y una voz ronca pero familiar emanaba de sus gargantas.
Abuelo, hemos vuelto. El conde fue alcanzado por un rayo, se arrodilló y retrocedió, sus dedos que sujetaban la espada temblaban violentamente. No, no eres tú. No deberías. El nieto, en su cara apretó sílabas imitativas de su boca, honor, por siempre. Callarse la boca. El conde Grant rugió y cargó hacia adelante con fuerza, asestando violentos golpes con su espada larga, pero fue derribado al suelo por el enjambre que apareció al instante siguiente. Luchó y rugió, golpeando sin descanso, pero finalmente su fuerza se agotó y fue capturado. La bruja de túnica roja caminaba lentamente, entrecerrando los ojos mientras lo observaba, como quien admira una piedra de jade esperando a ser tallada. ¡Qué ejemplar tan impresionante! ¿El antiguo muro norte? Ahora es solo una concha maleable. La seda de los insectos, como una marea, subió por todo el cuerpo del conde, envolviéndolo, lentamente en un capullo gigante. Finalmente nació una nueva familia, plagada de gusanos. La criatura llevaba restos de armadura en su espalda, el emblema de la familia Grant aún colgaba de su pecho, pero su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos. El nido de la madre del apocalipsis zumbaba en la noche oscura, la marea roja comenzaba de nuevo, pisando nieve y sangre, moviéndose lentamente hacia el sur. Capítulo 216. El fin de un amigo. 2 meses antes de la aparición del nido de la madre del apocalipsis, el territorio pionero de Pal Calvin finalmente fue testigo de un punto de inflexión. Está claro que esto fue el resultado de arreglos secretos de su hermano mayor, Selton Calvin. Para salvar la reputación de su medio hermano en el territorio del norte y evitar que se convirtiera en un hazmerreír, Selton envió en secreto una tropa de élite que transportaba alimentos resistentes al frío, artículos de cuero y componentes simples para construir fuertes de piedra. También nombró a varios veteranos y experimentados soldados de caballería y oficiales de base con múltiples logros en batalla en la frontera para que sirvieran como un grupo asesor para ayudar a Pal a reorganizar el campamento. Para un extraño, Pal parecía haber tenido suerte de repente y finalmente haber vuelto al buen camino. En el plazo de 2 meses se erigieron torres de vigilancia a lo largo del río y se construyeron puestos de observación rudimentarios pero prácticos entre los pasos de montaña. El campamento recuperado del pantano también empezó a tomar la forma de un castillo. Las zonas de fogatas y de almacenamiento de granos fueron claramente marcadas, las patrullas comenzaron a posicionarse en puntos fijos e incluso se realizó una pequeña competencia de caza de animales salvajes. Lo que elevó ligeramente la moral. Pal se sentó en el balcón de madera improvisado del edificio principal, observando el humo subir y bajar sobre su territorio, y finalmente logró esbozar una sonrisa que había perdido hacía mucho tiempo. No soy un fracaso, murmuró en voz baja, sosteniendo una pluma y desenrollando un pergamino. Planeaba escribir un informe de batalla para enviar a su padre, que vivía en el sureste. Aunque el frío extremo del territorio del norte es implacable, yo, Pal, no me he retirado. Ahora se espera que el territorio sea autosuficiente, las torres de vigilancia son estables y la expansión está a la vista. Tenga la seguridad, padre, de que la sangre de la familia Calvin no se enfriará en el campo nevado. Mientras escribía, fantaseaba con regresar algún día con su familia, vestido con una armadura dorada, con polvo de nieve todavía adherido a él, y entrar al salón de banquetes de la familia Calvin. A ambos lados de la larga mesa, sus hermanos se pusieron de pie, con sus miradas fijas. Su padre, habitualmente taciturno, también dejó su copa de vino y lo miró con una rara muestra de emoción en sus ojos. Tú estás realmente vivo, ¿y lo lograste?, murmuró su padre con voz ronca. Él no respondió, sino que simplemente extendió un informe de batalla tras otro sobre la mesa, como quien esparce un puñado de valiosas fichas. Vio a Luis, su afortunado medio hermano, arrodillado a sus pies y susurrando. Lo siento, no soy digno de ser yerno del gobernador del territorio del norte. Por favor, hermano Pal, toma el control de mi esposa y de este territorio del norte. Emily también estaba allí, dejando a un lado su arrogancia, vestida con ropa sencilla, inclinándose para abrazar sus piernas, con lágrimas en los ojos. Por favor, déjame estar a tu lado, aunque sea solo como sirvienta, eso sería suficiente. Una vez te subestimé, pero ahora entiendo que eres la verdaderamente fuerte. Se imaginó a sí mismo ayudándola suavemente a ponerse de pie, con una sonrisa regia en los labios. No necesitas ser una sirvienta, te daré una mejor posición. Y fuera de la ciudad, innumerables refugiados gritaron su nombre, las canciones se extendieron por todo el territorio del norte y los caballeros tatuaron su nombre en sus sombreras. Incluso imaginó a su padre haciendo un brindis en el banquete familiar de invierno, anunciando, a partir de hoy, Pal Calvin se convertirá en el heredero de la familia Calvin. De esta manera, todos los fracasos, humillaciones y burlas del pasado serían superados, destruidos y se convertirían en peldaños para su ascensión. La reciente mejora de la situación llevó a Pal a creer que este regreso triunfal al territorio del norte era solo cuestión de tiempo y que estaba a punto de revertir la situación. Sin embargo, no sabía que, justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, un nido madre de segunda generación había surgido silenciosamente en la parte norte de su territorio. Una niebla negra ya se extendía por el bosque, y los tentáculos de la casa devorada por gusanos habían penetrado en la noche, arrastrándose hacia la frontera de su territorio. Cuanto más brillante es la fantasía, más cruel es la destrucción de la realidad. 10 de octubre, territorio del Pal. El cielo había estado pesado como el hierro desde temprano en la mañana, con nubes oscuras y densas y ninguna señal de luz solar. Nadie se dio cuenta de que un nuevo nido madre de segunda generación descendía lentamente en el borde de la cordillera. Su cuerpo estaba cubierto de caparazones de insectos y un tejido negro similar al metal, arrastrando órganos segmentados, como si una sombra gigante hubiera surgido del apocalipsis.
Las unidades avanzadas de la casa devorada por gusanos se extendieron como una marea negra, dejando solo ruinas y tierra quemada en las aldeas por las que pasaban. Peces muertos y aves acuáticas en descomposición flotaban en el río, y los perros salvajes en las orillas comenzaron a morderse unos a otros y a huir en pánico. El puesto avanzado en el paso de montaña había perdido contacto hacía mucho tiempo, y los pájaros en el cielo habían huido hacia el sur en pánico. En el denso bosque, una niebla de insectos se extendía silenciosamente, como si el mundo estuviera siendo cubierto por una especie de miasma indescriptible. Pal todavía estaba inmerso en su sensación de victoria, creyendo que su dificultad se había convertido en dulzura. Entonces, de repente, su caballo relinchó y levantó los cascos delanteros. Un centinela que iba delante se tambaleaba hacia él, cubierto de sangre, con el pecho hundido y los ojos en blanco, como un cuerpo destrozado y desmembrado. Se desplomó ante el caballo de Pal, al instante siguiente, se convulsionó y se arrastró por el suelo, escupiendo una pierna con forma de lengua de insecto, y atacó a Pal. «¡Protege al señor!». Los guardias rápidamente decapitaron al hombre y aplastaron su cabeza en pedazos. Aunque ileso, el rostro de Pal estaba pálido como la muerte y casi se cae del caballo. Eso fue, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?». Tartamudeó, con los ojos abiertos por el miedo, y los guardias personales presentes intercambiaron miradas, todos presintiendo que algo siniestro se acercaba. Y apenas unos minutos después, la crisis estaba en pleno auge. Pal ordenó a todos que se reunieran apresuradamente. 300 soldados con armadura pesada, dejados por Selton, y docenas de caballeros de Laura se alinearon alrededor del campamento, con la intención de bloquear al enemigo. Pero no pudieron mantener su posición ni siquiera unos minutos. La casa gigante devorada por el gusano emergió como una montaña, saltando desde la niebla y desgarrando directamente la armadura de los soldados de primera línea. Varios cuerpos gigantescos de la familia carcomida estaban atrincherados en la línea defensiva, avanzando como espantapájaros. Chorros de fluido viscoso salieron disparados del aire, incendiando los cuerpos de los soldados, y las barreras de aura se desintegraron como papel. Pal se quedó atrás, aterrorizado, viendo cómo el campamento se transformaba en un verdadero infierno. Aquellos castillos que él mismo había diseñado se derrumbaron entre llamas y humo espeso. Las torres de vigilancia recién construidas se convirtieron en puntos de apoyo a los que la familia carcomida podía aferrarse. Los jinetes familiares se lamentaban mientras caían en la densa niebla, arrastrados por patas de insectos. Incluso vio la gigantesca casa carcomida, formada por docenas de cadáveres retorciéndose como una sola entidad, cayendo en picado por el barranco de la montaña. Estaba cubierto con los rostros de los caballeros de su territorio. El rostro de Pal estaba pálido, se dio la vuelta y echó a correr, incluso pateando a un caballero que lo bloqueó, gritando. «¡Rápido! Prepara los caballos. Me voy. Vayan inmediatamente al territorio de la Marea Roja a buscar ayuda. No, soy de la familia Calvin, no puedo morir aquí. Deténganlos». En medio del caos, se deshizo del casco y la armadura y, acompañado por una docena de guardias personales, galopó valle abajo del campamento, abandonando a los soldados y oficiales que aún resistían. En ese momento, no tenía tiempo para preocuparse por el honor, la responsabilidad o el mando. A él solo le quedaba un pensamiento: vivir, necesito vivir, este desastre no es algo que pueda soportar. Pal fue escoltado a la fuerza a través del asedio por sus subordinados, huyendo durante todo el camino. Su rostro estaba cubierto de polvo, su capa estaba quemada y parecía absolutamente miserable. Detrás de él se encontraba el campamento, completamente derrumbado en un mar de fuego, y delante, el campo de nieve envuelto en una densa niebla, con el zumbido constante de los insectos. No se atrevió a mirar atrás hasta que una figura familiar emergió de las llamas. Era su caballero guardián, el caballero que lo había protegido desde la infancia, ahora transformado en un ser devorado por gusanos, con los ojos vacíos, el rostro cubierto de retorcidos hilos de insectos, abriendo la boca para morder a un caballero. «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!», y gritó Pal, buscando frenéticamente su espada, pero la arrojó unos segundos después y montó a caballo para huir. Después de huir durante varias horas, descansaron brevemente en una cueva improvisada en las montañas de la retaguardia, preparándose para luchar hacia el oeste, pero se encontraron con una desesperación aún mayor. Los exploradores trajeron noticias, la mayoría de los puntos de ruptura se habían derrumbado. Peor aún, una unidad doméstica de aspecto familiar, de la especie Vormeaten, se acercaba a la cueva. Pal miró a lo lejos y reconoció sus caras. Su capitán de la guardia, el leal súbdito que lo había protegido de las flechas en la fría noche, ahora llevaba una armadura hecha jirones, con insectos retorciéndose en las cuencas de sus ojos. El mayordomo enviado por Selton, quien le había enseñado etiqueta en su juventud, ahora avanzó con la boca abierta y contorsiones grotescas. Y su tan cacareada orden de caballeros, cuyas insignias ahora estaban cubiertas de manchas de sangre. Sus rostros estaban distorsionados y sus bocas todavía parecían llamar a Lord Pal, pero llenas de falsas repeticiones y ecos. Pal cayó al suelo, murmurando: «No, es imposible, ellos no deberían ser así». Independientemente de lo que pensaba, la realidad fue que rápidamente fue rodeado. Intentó escapar, pero las espinas de los insectos perforaron sus extremidades, sujetándolo firmemente a la pared de piedra de las ruinas de la fortaleza. Luchó desesperadamente, la sangre brotaba a borbotones y su rostro estaba pálido, pero no murió inmediatamente. Y en sus últimos momentos, en cambio, sonrió, con los ojos llenos de locura y maldiciones. «Lois, te estoy esperando. Veamos cuánto aguantas». No debía haber venido al territorio del norte. No debía haber confiado en ellos. «Maldito viejo, hermano, y tú, Lois, ¿por qué? ¿Por qué todo te salió bien?
Sus ojos, antes de morir, estaban llenos de reticencia. Desgraciadamente, nadie oyó ni vio. Pal murió de rabia y desesperación, tragando su última gota de sangre en agonía. Su cadáver fue llevado ante el nido madre y reconstruido, su cuerpo deconstruido, su columna vertebral vaciada, su voluntad extinguida, dejando solo el instinto de lucha. Con el tiempo, se convirtió en miembro de la familia de los carnívoros, parte del ejército de insectos. Un caballero con armadura, pero con la boca abierta hasta las orejas y los órganos internos cubiertos de redes de hongos, una vanguardia en el campo de batalla. El territorio de Pal cayó en mediodía, su superficie completamente devorada por la familia devorada por gusanos, dejando solo banderas rotas y vapor pútrido. Al poco tiempo, este nido madre pareció oír algún tipo de llamado y luego se movió hacia el sur. Su volumen aumentó de nuevo, su esqueleto se hizo más denso, su niebla de esporas más espesa y el enjambre debajo de él avanzó como una marea, moviéndose incluso más rápido que antes. Su dirección apuntaba directamente hacia la siguiente fortaleza crucial, la ciudad de la Alabarda de Hielo. Bajo el liderazgo de la bruja de la desesperación, el nido de la madre del apocalipsis finalmente rompió el bloqueo del territorio del norte y, con su cuerpo retorcido y colosal, lideró un ejército masivo de la casa devorada por el gusano, tronando hacia el sur desde las profundidades de las llanuras heladas hacia la fortaleza del norte del imperio, la ciudad de la Alabarda de Hielo. Y no era solo este nido madre. Acompañando al nido madre del apocalipsis había 23 nidos madre de primera generación y segunda generación que yacían inactivos debajo del territorio del norte. Algunos parecían árboles caídos, otros capullos invertidos, portando sus subnidos especializados, sistemas parasitarios e instintos de enjambre, despertando sucesivamente en el camino, causando un impacto destructivo en todo el territorio del norte. Fue una guerra no declarada, una masacre parecida a un desastre natural. Dondequiera que iban, los miembros de la familia devorada por gusanos invadían las fortalezas humanas como una marea, y los huevos de insectos, los parásitos y los tentáculos contaminados se propagaban rápidamente como una plaga. Aceite incendiario, envenenamiento, muros de tierra y torres de flechas, tácticas que habían logrado éxito militar en batallas contra los juramentados de las nieves. Resultaron casi ineficaces contra esta inteligencia colectiva completamente desconocida y abrumadora. Solo los feudos de los grandes nobles por encima del título de conde, apoyándose en sus acumulaciones ancestrales, pudieron resistir durante un corto periodo. La mayoría de los feudos de los nobles pequeños y medianos fueron aniquilados por una ola de insectos, como faros de papel. Muchos señores feudales ni siquiera tuvieron tiempo de enviar una sola petición de ayuda antes de que todo su territorio, con toda su población, mansiones y torres de vigilancia, fuera completamente aniquilado en pocos días. En solo unos días. El mapa del territorio del norte se llenó de manchas oscuras, una tras otra, que simbolizaban la pérdida de contacto, la falta de luz y la caída de fortalezas. El otrora prestigioso sistema postal fue desactivado, la red de comunicaciones original colapsó sección por sección y el concepto de línea de defensa fronteriza dejó de existir en la práctica táctica. Todo esto fue solo el prólogo. 11 de octubre, antes del amanecer. En la sala de guerra más alta del castillo principal, el duque Edmond vestía una capa gruesa con detalles negros y dorados, y sostenía un pergamino que contenía información importante. Lo que reveló fue el quinto informe de inteligencia de emergencia y, hasta la fecha, el más completo y claro. Las esquinas del pergamino estaban manchadas con sangre de color marrón oscuro y la tinta estaba ligeramente borrosa por el viento. Era la letra de la condesa Grant, una figura influyente en el territorio del norte conocida por su firmeza, determinación y notables logros militares. En todo el territorio del norte, si consideramos solo el poder militar, la condesa Grant seguramente estaría entre las 5 primeras, podríamos decir que era su mano derecha. El contenido de la carta decía, en términos generales, que el enjambre de insectos se estaba moviendo hacia el sur. Los nidos madre estaban despertando y los feudos nobles a lo largo del camino estaban cayendo uno tras otro, sus ejércitos completamente aniquilados, dejando solo unos pocos sobrevivientes. Lo que tenía que pasar, pasó, murmuró. Había previsto este desastre hacía mucho tiempo, pero no esperaba que sucediera tan pronto, pues pensaba que tenía al menos otros 2 o 3 años. Y llegó con tanta intensidad, de una manera tan completa. No solo un nido madre, sino 23 nidos madre de primera y segunda generación que surgen simultáneamente en todo el territorio del norte. La casa devorada por gusanos invadió simultáneamente varios feudos, y las defensas de los señores del territorio del norte se desmoronaron capa por capa como hielo frágil. Un territorio noble tras otro quedó en silencio. Frunció el ceño, pero no había pánico ni miedo en su rostro, que había sido marcado por la determinación de los años y la guerra. Fue la calma forjada por años de vida militar. No era la primera vez que se enfrentaba a un desastre natural, ni la primera vez que veía a amigos y subordinados perecer en el campo de nieve. Por el contrario, los mensajeros nobles en pánico y los enviados del señor pidiendo refuerzos parecían particularmente disonantes. No envió refuerzos. No porque no quisiera salvarlos, sino porque ya no tenía sentido. Todos los feudos que aún logren resistir mantendrán sus posiciones, los que no puedan, ya habrán sido sumergidos. Después de decir eso, simplemente borró los marcadores en el mapa táctico uno por uno. Luego ordenó que la ciudad de la Alabarda de Hielo fuera completamente sellada, y que la Legión de Hierro Frío tomara el control de las puertas de la ciudad. Modo fortaleza de guerra activado, toda la ciudad está lista para el combate, los graneros están cerrados, las armas no están selladas. Esta fortaleza de guerra quedaría aislada, convirtiéndose en el último escudo del territorio del norte. Al mismo tiempo, ordenó a su comandante caballero de confianza que llevara su sello y los documentos sellados directamente a la capital imperial para enviar la señal de socorro de más alto nivel del imperio al emperador. Sabía que esto ya no era solo un desastre del territorio del norte.
Fue una conspiración que tuvo como blanco a todo el imperio e incluso a toda la civilización humana. La ciudad de la Alabarda de Hielo se convertiría en el eslabón final, fijando firmemente el nido madre en el territorio del norte. Capítulo 217. Rescate. El viento y la nieve azotaban la torre de vigilancia destruida, y el olor a sangre y a líquido de esporas se mezclaban en un hedor nauseabundo. Willy se encontraba de pie sobre las ruinas de la muralla de la ciudad, mirando fijamente el objeto gigante que emergía lentamente de la nieve brumosa en la distancia. Apretó más fuerte la empuñadura de la espada, pero notó que sus dedos temblaban ligeramente. Aunque ya era un caballero de alto rango, no podía controlar la pesada e incómoda sensación de asfixia en su pecho. Este era el nido madre. Era más grande y más extraño de lo que había imaginado. Como un tronco de árbol caído, o la columna vertebral de alguna criatura que no debería existir, arrastró un río entero de criaturas devoradas por gusanos, retorciéndose a través de la llanura helada. Willis apretó los dientes y miró el territorio detrás de él. Construyó este pequeño valle en el transcurso de un año. Recordó cada camino de piedra, cada casa y el nombre de cada residente. Había sudado y sangrado por esta tierra, comprobando personalmente por la noche si las juntas de los muros de piedra eran firmes y tirando carretas de troncos con los aldeanos durante el día. Ahora tal vez todo quedaría destruido. No pudo reprimir una risa amarga. Aunque el nido madre no me ataque primero, es mi turno. Los dos territorios más cercanos al valle de la montaña de hielo que estaban más cerca que el suyo ya habían caído. La información traída por sus caballeros exploradores consistió únicamente en gritos vagos y llamas, y ni siquiera lograron encontrar cadáveres completos, resistiendo solo medio día. El nido madre ni siquiera se molestó en devorarlos por completo y se apresuró a buscar su siguiente presa. «Podré sobrevivirlos», murmuró con la mirada algo vacía. Willy sabía muy bien que lo que había enfrentado antes no eran más que unidades de vanguardia. Aquellas criaturas no muertas, con sus caparazones negros y sus cuerpos carcomidos por gusanos, eran meros aperitivos para el nido de la madre. Y ya había perdido casi un tercio de sus caballeros al eliminarlos, incluso con la advertencia de Luis, que conocía sus debilidades. Ahora que el aterrador nido madre había llegado en persona, ¿sería capaz de resistirse? Al final de su visión, una sombra gigantesca emergió como un barco hundido en la niebla. Arrastraba innumerables tentáculos retorcidos, y por donde pasaba, el suelo nevado se convertía en un pantano de fluido esporulado, el bosque gemía y la tierra parecía temblar. Pero al ver su forma física, casi arrojó su espada al suelo y huyó hacia el sur. Pero en ese momento, recordó la carta que había escrito Lois. Aquella carta, escrita con frases extremadamente sencillas, que había leído 3 veces, palabra por palabra. Tu ubicación es el próximo objetivo del nido madre. Después de que arregle las cosas, enviaré gente para apoyarte. Cuanto más resistas, más gente podrás salvar. Al leer llegaré sintió una repentina necesidad de reír. ¿De verdad pensó ese chico en salvar gente? ¿En enfrentarse activamente a un enemigo así? ¿Quién se cree que es? Pero también entendió que solo Luis se atrevería a decir llegaré cuando el nido madre lo presionaba. Willis giró la cabeza y miró el muro de piedra destartalado pero aún en pie. ¿Retirarse? Claro que podía retirarse. Los caballeros estaban allí, los caballos de guerra todavía estaban allí, e incluso la ruta de escape lateral estaba preparada. Podría asegurar su propia supervivencia. Pero cuando pensó en los residentes que todavía estaban escondidos en sótanos, cerca de almacenes y bajo paredes derrumbadas. Cuando pensó en sus miradas fijas en él y que estas eran las personas que él había protegido personalmente durante un año, no pudo dar marcha atrás. Él tampoco quería regresar. Esperemos un poco más, dijo. Apretó los dientes y rugió, solo unas pocas horas más, solo unas pocas horas más. Las llamas se elevaron desde la torre de mando detrás de él, y blandió su espada con fuerza. Eso fue una señal y una promesa. Todo el personal a posiciones defensivas. No dejen que estas bestias avancen ni un centímetro en territorio de la marea roja. Incluso si muriera, usaría esa nieve manchada de sangre para despejar un camino y recibir refuerzos. El cuerpo principal del nido madre finalmente se acercó. Su cuerpo montañoso, como una montaña viviente del desastre, emergió lentamente de la densa niebla y el viento, arrastrando consigo cientos de extremidades retorcidas. La familia devorada por gusanos lo siguió de cerca, invadiendo el valle como una marea negra. El suelo nevado bajo sus pies se convirtió en un pantano de fluido de esporas, y el aire se densificó con el hedor a descomposición y muerte. Los soldados en la muralla de la ciudad palidecieron, algunos aferrando sus armas, pero incapaces de dejar de temblar. Willis, completamente armado y con la capa manchada de sangre, levantó su espada larga y rugió, la línea de defensa no se romperá. El enemigo no dará un solo paso en el territorio de la marea roja. La moral subió por un momento, pero rápidamente se hundió en una desesperación aún mayor. Porque presenció esa aterradora escena con sus propios ojos. Vio a aquella bestia abisal, como la boca del infierno, aparentemente capaz de devorar todo coraje y toda esperanza. Se quedó sin palabras por un momento. A pesar de ser un caballero de élite, un señor y el guardián del territorio de la marea roja. Pero en ese momento, dudó. Willy se obligó a no mirar a los habitantes del valle que se escondían en casas y sótanos en ruinas, y a no oír el llanto de los niños. Se obligó a creer, aguanta un poco más, solo un poco más. Pero sabía que esta vez el rescate podría no llegar. Cuando el nido madre de repente levantó una de sus ramas, tan gruesa como un muro, rompiendo completamente la línea de defensa occidental.
En ese instante, los soldados salieron despedidos por los aires como sacos de arena, y toda la sección de fortificaciones se derrumbó con estrépito. Su determinación interior también se desmoronó. Willis murmuró, lo siento, chicos. Estaba a punto de ordenar una retirada completa. En ese momento, grita. Desde el horizonte, un grito desgarrador recorrió el aire. Un proyectil con una cola en llamas atravesó el cielo nocturno. Su velocidad e impulso eran como los de un meteorito que choca contra el mundo mortal. Auge. En ese instante, el cielo y la tierra parecieron separarse. Una explosión colosal estalló en el pecho del nido madre, las llamas se extendieron en una ola de 100 metros de altura y la onda expansiva hirviente lo aplastó todo. Las pertenencias de la familia, carcomidas por los gusanos, fueron incineradas instantáneamente, convirtiéndose en carbón o lanzadas al cielo, e incluso el aire circundante pareció ser succionado, creando una presión similar al vacío. El nido de la madre, ese gigante que había estado presionando como la muerte, dejó escapar un grito bajo y distorsionado, como si todo el abismo subterráneo estuviera rugiendo. Su pecho se abrió en una explosión, dejando al descubierto una vasta área de órganos internos y sacos viscerales carmesí. Mientras la carne y la sangre brotaban a borbotones, el cuerpo gigante de varias toneladas comenzó a retroceder. No es un movimiento lento, sino una contracción y un retroceso aterrorizados, como los de una bestia con los nervios prendidos en llamas. La boca de Willis estaba abierta de par en par, tan grande que su puño cabía dentro sin que él se diera cuenta. No podía hablar, solo miraba fijamente algo que aún ardía entre las brasas y el humo negro del suelo. ¿Qué es eso?, murmuró, y su voz se la llevó el viento. No era el único que estaba perplejo. Todos los caballeros a su alrededor dejaron de moverse, mirando fijamente el fuego en el suelo y el mítico y aterrador nido de la madre, que retrocedió tras ser repelido de un solo golpe, casi olvidándose de respirar. Esta terrible cosa devastó instantáneamente un territorio y, a sus ojos, era un desastre casi insuperable. Pero ahora tenía miedo de esa terrible explosión. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Un joven caballero fue el primero en reaccionar, diciendo temblorosamente, es Lord Lewis. Está aquí. En la ladera, el viento dispersó la nieve restante y una bandera de batalla con un emblema de sol dorado sobre un fondo rojo sangre se elevó en la distancia. Esta era la bandera del territorio de la marea roja. El sol dorado emergió en medio de intensas llamas de fuego y hierro, como para disipar esta oscuridad y desesperación. Los caballos de guerra relincharon, los cascos levantaron polvo, y un joven comandante desmontó de su caballo, aterrizando como un águila. Su pesada capa de batalla ondeaba al viento. Se quitó el yelmo, su cabello negro reflejaba la luz de la hoguera, sus ojos afilados como espadas, su voz firme como un martillo golpeando un tambor. Equipo de ataque de fuego, avance. Formación de lanzallamas 2. Tu objetivo, zonas densamente infestadas de gusanos. Se trataba, por supuesto, de Luis Calvino. A los ojos de Willis, Lewis en ese momento ya no era un humano, sino un dios descendido de los cielos. Trayendo fuego y furia, viniendo en nombre del dragón antiguo, luchando por los desesperados. Auge. Otra pesada bomba mágica silbó desde un lanzador portátil, surcando el cielo nocturno e impactando con precisión el pecho del nido madre. El núcleo destrozado explotó por completo entre llamas y rugidos, como si estuviera imbuido de un rayo celestial. Sangre negra y una neblina de esporas brotaron, y el caparazón del insecto se hizo añicos. El nido madre emitió un gemido distorsionado, la mitad de su cuerpo se derrumbó y docenas de sus extremidades se contrajeron y cayeron. Quería escapar, retroceder, pero las llamas lo asfixiaban, no podía moverse. Lanzallamas en primera línea. Avancen 3 pasos. Incineren los cuerpos con esporas de insectos. Gritar. A la orden de Lewis, docenas de caballeros lanzallamas encendieron sus boquillas simultáneamente. El ungüento de escamas de fuego arrojó columnas de fuego abrasador hacia la noche, entrelazándose en una cortina de llamas infernal que incineró a los miembros restantes de la casa devorada por gusanos en gran número. Aquellas casas familiares, rugiendo y luchando contra los gusanos, estallaron, se retorcían y se convertían en cenizas bajo la alta temperatura. Este nido madre estaba más evolucionado, por eso no murió después de recibir 2 bombas mágicas. Temblaba dolorosamente, tratando de abrir la boca para liberar la niebla de insectos, pero fue golpeado en la cabeza por una tercera bomba mágica. Con un fuerte estallido, su cabeza explotó, estrellándose contra la tierra quemada como una fruta podrida y en descomposición, inmóvil. Todo el campo de batalla quedó en silencio durante 3 respiraciones. Muerto, murmuró Willis con voz incrédula. Así, sin más, sin más. Este aterrador nido madre, en este mar de fuego y explosiones, fue completamente destruido así, de repente. Las llamas aún ardían y un leve olor a sangre persistía en la tierra quemada. Willis estaba de pie sobre la muralla en ruinas de la ciudad, con el pelo chamuscado por las chispas y el rostro cubierto de hollín y arañazos, como si hubiera salido arrastrándose de una pila de cadáveres. Jadeó mientras se limpiaba la sangre de la cara, viendo al equipo de bomberos retirarse de manera ordenada, y no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. En ese momento, un caballo de guerra fuertemente blindado entró en las ruinas, y una capa roja y dorada familiar ondeó en el viento. Lewis. Willis corrió a su encuentro. Lewis desmontó, se quitó los guantes y lo miró unas cuantas veces, con un tono tranquilo pero con un dejo de cansancio y preocupación. Has llegado hasta aquí, lo has hecho bien. Los nervios de Willis, que habían estado tensos, se relajaron y meneó la cabeza con una sonrisa amarga. Casi no pude contenerme. Si hubieras llegado unos minutos más tarde, habría salido corriendo.
Entonces no llegué demasiado tarde, dijo Lois, dándole una palmadita en el hombro. ¿Dónde están tus hombres? ¿Y las bajas? Más de 20 soldados de caballería han muerto y otros 70 han sufrido heridas leves o graves. Las pérdidas entre los milicianos son aún mayores, puedes comprobarlo tú mismo. Luis asintió, sin mostrar culpa en sus ojos, sino más bien escuchando atentamente, y dijo en voz baja, no perdiste la ciudad y salvaste a mucha gente. Esta batalla no fue vergonzosa. Después de hablar, miró los montículos carbonizados de la casa carcomida en la distancia, luego se volvió hacia Willis y dijo. Les dejaré 2 equipos con lanzallamas y un médico. Su gente debería descansar primero y eliminar a los miembros restantes de la familia carcomida que aún no han sido completamente eliminados. También solicité al departamento de logística que me proporcionaran algunos suministros, para intentar reponer el stock. Lois continuó, necesito ir rápidamente a otras partes del condado de Pico Nevado. Las líneas de defensa de esos nobles del norte están a punto de derrumbarse, y necesito detener la propagación del enjambre antes de que se descontrole. Willis asintió, sin hacer más preguntas. En ese momento, Willis se dio cuenta de repente de que él y Lois ya no pertenecían al mismo mundo. Aunque ambos eran señores, él era varón, mientras que Luis solo era vizconde. Después de llegar al norte, no estaba libre de celos. Pensó que Luis había tenido más suerte que él, llegando antes al norte y por tanto teniendo muchas oportunidades de ascender socialmente. Pero en ese momento solo sintió admiración, gratitud y alivio. Alivio por haber elegido obstinadamente un territorio cercano al territorio de la Marea Roja al seleccionarlo. Alivio por haber tenido el coraje de pedir humildemente ayuda a Lois. Willis miró el cadáver aún ardiendo del nido madre y, una vez más, levantó su espada, cubierta de polvo y sangre, como si respondiera a la lejana bandera de batalla. Capítulo 218. El Lord Lois está aquí. El viento nocturno cortaba como una cuchilla, y los incendios residuales aún brillaban en el suelo nevado, las brasas del territorio de la nube roja aún parpadeaban en la distancia. Luis Calvino montó su caballo sin siquiera mirar las ruinas que acababan de ser purificadas por el fuego y empapadas por una lluvia de cadáveres. La columna de caballeros de la Marea Roja detrás de él estaba en silencio, los ojos de cada uno aún reflejaban la densa nube de fuego de color rojo oscuro con forma de hongo que había estallado cuando el nido madre explotó. Siguiente, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo, sin mostrar ninguna emoción. Decenas de jinetes de la Marea Roja cabalgaron a través de la nieve, avanzando hacia el sureste a lo largo de la cresta de la montaña. Los caballeros de la Marea Roja permanecieron en silencio, solo el sonido de los cascos sobre la nieve, como pesados tambores de guerra, resonó en los corazones de todos. Desde las montañas de Pino Negro hasta la llanura de los Ciervos Helados, ninguna de las 7 torres de vigilancia ha vuelto a encenderse, galopaba el caballero de la Marea Roja con el ceño fruncido. La familia Gavin ha sido completamente diezmada. Los sellos de las casas Heyer y Tavimborg han sido arrancados de las torres de vigilancia, y no se ha encontrado ni un solo cuerpo de la familia devorada por el gusano. ¿Y qué pasa con el fuerte de Green Hill? Toda la zona fue limpiada de los cuerpos de las larvas de oruga doméstica en 3 horas. El nido madre construyó su nido justo en el centro de la ciudad, pero el nido principal se ha trasladado y se desconoce su ubicación. Todas estas áreas estaban ubicadas cerca de las afueras del condado de Snow Peak. Luis Calvino permaneció en silencio durante un largo rato, con el mapa del condado de Snow Peak extendido ante él. Los valles escarpados y los bosques nevados, que antes consideraba barreras naturales, ahora se estaban desmoronando uno a uno. La frecuencia con la que los cuerpos de las criaturas de la casa devorada por los gusanos cruzaban las grietas se hacía cada vez más intensa, incesantemente día y noche. Luis Calvino no tenía prisa. Miró a todos y dijo, a partir de ahora, la Legión de la Marea Roja entrará en modo de rescate dirigido. Su tono era tranquilo, como si no estuviera enfrentando a la casa devorada por los gusanos que devoraba el norte, sino a un complejo juego de ajedrez. Prioridad 1. Centros estratégicos. Los territorios feudales con cruces de caminos, control de pasos de montaña y emplazamientos de fortalezas deben preservarse. Señaló 3 nodos principales, Glacier Canyon, Twilight Mountain Pass y Green Rock Crevice. Categoría 2, señores leales. Estas personas participaron en el fondo de revitalización y aceptaron los envíos de armas de la Operación Marea Roja, cooperando con nuestro plan. Confían en mí y no puedo defraudarlos. Se destacaron John Arby, Lady Grant y otros nombres, y un asistente los anotó discretamente. Categoría 3, facciones controlables. Algunos nobles nuevos y de menor rango tienen pocos recursos, pero existe potencial de integración. Mientras se puedan salvar, formarán parte del futuro sistema Marea Roja. Miró hacia la esquina sureste del mapa, donde se agrupaban una serie de territorios débiles pero aún no conquistados. Por último, los no cooperativos. Nobles que desobedecieron órdenes, intentaron evadir el mando o se retiraron sin autorización. Se indica su probabilidad de supervivencia, no hay rescate activo. Su voz no vaciló, como si no estuviera hablando de vidas humanas, sino de la asignación de recursos. Las fuerzas de la Marea Roja son limitadas, nuestras reservas de bombas mágicas son insuficientes. No somos dioses. No podemos salvar a todos. Lo que necesito garantizar es que esta tierra todavía exista después de la guerra, que la gente común aún pueda sobrevivir. Con el plan definido, el equipo de Luis Calvino comenzó a moverse incansablemente de un lugar a otro. Todos al sótano, no hagan ruido. John Arby se apretó contra la niña que estaba a punto de gritar, mirándola fijamente, sus labios casi tocando la oreja de la niña mientras susurraba, si no quieres morir, cállate.
El niño asintió, gimiendo, mientras que el propio Jon Arvai apenas podía contenerse. Todo su cuerpo parecía estar sumergido en agua helada, las puntas de sus dedos demasiado rígidas para sostener la espada, su pecho subía y bajaba violentamente, casi sin aliento. Afuera se escuchó un crujido, no podía distinguir si era la familia devorada por gusanos royendo la puerta o si los huesos de alguien finalmente habían cedido. Un grito repentino vino desde lejos, y luego fue amortiguado abruptamente por algo. Fue exactamente como si el mismo infierno hubiera abierto su boca. Jon Arvai se cubrió la boca con la mano, presionando su cuerpo contra la pared. Había sido en su día el hijo favorito de los círculos aristocráticos de la capital imperial, el heredero noble más rico. Cabalgaba con una silla de montar dorada, la empuñadura de su espada adornada con joyas, y cada aparición suya hacía que las damas nobles compitieran por su atención. Ahora, estaba escondido en un sótano mohoso, con el pelo sin lavar y su armadura hecha jirones. ¿En qué estaba pensando? Apretó los dientes, maldiciendo en voz baja, deseando poder viajar en el tiempo para abofetear a su yo del pasado, que se había ofrecido como voluntario el invierno anterior para tomar una posición en el norte para demostrar mi valía. ¿No habría sido mejor ser un noble figura decorativa, viviendo una vida ociosa en la capital imperial? Pensó que, como mucho, su trabajo consistiría en lidiar con algunos plebeyos rebeldes o distribuir grano a su gente. Nunca imaginó que, al llegar al norte, se enfrentaría a una crisis tras otra. Primero, los rebeldes del juramento de la nieve, que casi lo vuelven loco, luego, el invierno sin alimentos, que casi mató a la mitad de la población de su gélido territorio. Para empeorar las cosas aún más, la familia carnívora había llegado, completamente diferente de la gloriosa experiencia en el norte que había imaginado. Jon Arvai miró el techo hundido del sótano. El sonido de la familia carcomida afuera estaba cerca, como si pudieran entrar en cualquier momento. Luego miró a la mujer acurrucada en el rincón. Había estado con él desde la capital imperial, con el rostro pálido y el cuerpo débil. Si los refuerzos no llegan pronto, todos moriremos, murmuró en voz baja. Esta fue la primera vez que el pensamiento tal vez este sea el final de mi vida cruzó seriamente por su mente. Sintió una fuerte necesidad de llorar, sabiendo que las posibilidades de que alguien viniera a rescatarlo eran extremadamente bajas, aunque una vaga imagen permaneció en su mente. Pero en ese instante, una explosión ensordecedora resonó en la distancia. Como una erupción volcánica, pero también como el estruendo de un trueno. Todo el sótano tembló ligeramente. El sonido silbante de la casa devorada por los gusanos se desvaneció de repente. Los ojos de Jon Arvai se abrieron y todo su cuerpo se puso rígido. Luego, al segundo siguiente, corrió frenéticamente hacia la entrada del sótano, mirando el cielo exterior a través de una grieta. En medio de la luz de la hoguera, el estandarte dorado del sol de la marea roja se elevaba lentamente en la ladera distante. Auge. Una imponente columna de fuego se elevó desde el este, las llamas serpenteaban como dragones enfurecidos, envolviendo los cuerpos de los miembros de la casa devorada por gusanos que estaban asediando el lugar. A continuación, la segunda y tercera bombas mágicas impactaron el suelo con precisión, produciendo un humo denso y llamas intensas que dividieron toda el área asediada en varios anillos de fuego abrasadores. ¿Podría ser una bomba mágica? ¿Qué es el ejército de la marea roja? La bandera de la marea roja. Alguien exclamó. Y Jon Arvai miró fijamente la figura que emergía de las llamas. Vestido con una capa de batalla roja y negra, su cabello negro ardiendo como nieve a la luz del fuego, llevaba una espada larga, que llegaba con el viento, la nieve y las llamas furiosas. ¿Qué es el jefe? Es Lord Louis. Abrumado por la emoción, Jon Arvai salió corriendo del sótano, tropezando y arrojándose a los pies de Lord Louis, abrazándolo. Jefe. Sabía que no me abandonarías. ¿Recuerdas cuando éramos niños entrenando en la capital imperial y me empujaste a una fosa séptica para faltar a clase? Entonces supe que no eras mala persona, bububu. El ojo de Lord Louis se crispó. Lo echó sin contemplaciones. Tranquilo, hueles muy fuerte. Aún tengo otros territorios que reclamar. Reúne de inmediato a tu gente y a los caballeros de la marea roja restantes y evacúen hacia el territorio de la marea roja. Un poco más y necesitarás que te rescate una segunda vez. Jon Arvai se cubrió la cara tras ser pateado 1 metro hacia atrás, pero al levantarse, se sintió aún más conmovido. Vaya, jefe, sigues siendo tan guapo, yo también lo soy. Ir. Lord Louis dio un grito, y todo el escuadrón de lanzallamas cambió rápidamente de formación, eliminando los cuerpos restantes de la casa devorada por gusanos en el lado oeste. Mientras él mismo dirigía a los caballeros de la marea roja hacia la siguiente dirección de iluminación. Jon Arvai observó cómo la figura se alejaba, y de repente apretó los dientes y rugió en voz baja, escuchen todos. Nos vamos. De vuelta a la marea roja. A cualquiera que se atreva a quedarse en el camino, yo mismo lo haré pedazos. A partir de hoy, yo, Jon Arvai, seguiré al jefe con todo mi corazón. A quien quiera que hable mal de Lord Louis, yo seré el primero en dar un paso al frente y luchar hasta la muerte. Ir. Próxima parada, Noteburg. Cuando el estandarte de la marea roja fue izado en lo alto de la montaña, lo que Lord Louis vio no fue una formación acogedora de caballeros de la marea roja, sino más bien una ruina carbonizada devorada por la casa carcomida. Los muros de piedra se habían derrumbado, las banderas de batalla ardían, y el viento y la nieve arrastraban las esporas que flotaban en el aire. El olor a madera quemada mezclado con sangre impregnaba la atmósfera. Y es difícil creer que este fuera alguna vez territorio exclusivo de Noteburg, murmuró Lambert. Luis Calvin no dijo nada. Simplemente levantó la mano. Escuadrón de asalto, comiencen la limpieza. Equipos con lanzallamas avanzan sector por sector, prestando atención a las zonas con alta concentración de sacos de esporas.
En el instante en que se dio la orden, las llamas atravesaron la densa niebla y los lanzallamas rugieron, incinerando a una gran cantidad de miembros de la familia devorada por gusanos, convirtiéndolos en carbón. El escuadrón de bombas mágicas inmediatamente siguió con una segunda oleada de purificación explosiva. La familia devorada por gusanos se dispersó, se retorció y se lamentó a la luz de la hoguera, como un abismo infernal. 20 minutos después, el campo de batalla quedó en silencio. Se encontraron supervivientes. Alguien gritó. De un pasaje subterráneo oculto en la parte trasera de la fortaleza, fueron sacados una docena de caballeros de la Marea Roja, cubiertos de sangre y con la armadura dañada. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, como almas perdidas arrastradas de vuelta del purgatorio. Luis Calvino se adelantó. Un hombre lo vio y murmuró, es el señor de la Marea Roja, Lord Luis Calvino. ¿Seguimos vivos? Luis Calvino no respondió. Miró al caballero de la Marea Roja y preguntó, ¿qué pasó con el territorio de Noteburgo? El caballero de la Marea Roja se arrodilló, temblando de pies a cabeza. Lord Edward abandonó la ciudad y huyó antes de que se acercara el nido de la madre. Nos quedamos atrás, no pudimos defender la puerta oeste, muchos hermanos murieron. Otra persona apretó los dientes y añadió, escapó por un túnel con sus guardaespaldas y oro, pero los cuerpos de la casa carcomida lo bloquearon a la entrada del valle. Ni siquiera su capa se salvó. Intentamos aguantar en el sótano, aguantamos 3 días a base de galletas secas y agua de nieve hasta que llegaste. Al oír esto, Luis Calvino finalmente habló, ¿Edward está muerto? El hombre asintió, lo vi con mis propios ojos, rodeado de los cuerpos de la familia devorada por gusanos, un digno caballero trascendente de la Marea Roja, despedazado. Luis Calvino permaneció en silencio por un momento, recorriéndolos con la mirada. ¿Estás dispuesto a quedarte? Con esta espada, juro lealtad a la Marea Roja. El caballero líder de la Marea Roja desenvainó lentamente su espada y la levantó con ambas manos. Inmediatamente después, todos los caballeros supervivientes de la Marea Roja se arrodillaron, la luz de la hoguera se reflejaba en sus cuerpos carbonizados y marcados por cicatrices. Pero también iluminaba la lealtad forjada al borde de la muerte. Muy bien, asintió Luis Calvino. A partir de hoy, sois caballeros de la Marea Roja, bajo el mando de Lambert. Se giró y ordenó al escuadrón de lanzallamas, eliminen todos los restos de la casa devorada por gusanos, incineren por completo el nido de batalla del distrito oeste y bloqueen la ruta de retirada del nido madre. Luego montó su caballo de guerra y dijo fríamente, prepárense para cabalgar hacia Fort Brant, partimos esta noche. Fort Brant estaba situado en un valle profundo, aislado y casi olvidado en la parte norte del norte. No había muchos cuerpos de la familia devorada por gusanos, pero fueron suficientes para atormentar a este pequeño territorio feudal, dejándolo al borde del colapso. En medio de los muros desmoronados, Lady Grant se encontraba de pie sobre las almenas medio derrumbadas, observando la pequeña ola de miembros de la familia carcomida por los gusanos emerger del bosque en la distancia, con sus labios ya mordidos y en carne viva. Su armadura estaba cubierta de arañazos y su cuerpo estaba envuelto en trapos manchados de sangre, lo que la hacía parecer más una refugiada herida que una mujer noble. Los refuerzos no vendrán, susurró para sí misma. Había escrito 3 solicitudes de ayuda, utilizando todos sus sellos y créditos, pero se desvanecieron como una piedra en el mar, sin que ni un pájaro regresara. La mitad de sus soldados estaban muertos y las medicinas y los alimentos de la ciudad solo durarían 3 días. Incluso con solo una docena de cuerpos de la familia carcomida por los gusanos, cada ataque nocturno se sentía como una cuenta regresiva hacia la muerte. Ella comprendió su posición, la familia Grant había estado en decadencia durante años, siendo una de las familias nobles nominales menores enumeradas por el imperio. A los ojos de los grandes nobles, ni siquiera era considerada un objetivo que valiera la pena rescatar. Entonces, cuando se detuvo ante el último muro de piedra, sosteniendo una espada larga rota, ya estaba preparada. Si esa cosa realmente invadiera, prendería fuego al granero y a la propia biblioteca, y luego perecería con el enemigo. Pero en ese preciso instante se oyó el sonido de cascos procedente del otro lado de la montaña. El viento traía un olor a llamas, seguido de polvo levantado por el viento y el sonido solemne y ordenado de una trompeta. Ella se quedó congelada. En el instante siguiente, la bandera dorada del sol, que simboliza la Marea Roja, se elevó con el fuerte viento. Luis Calvino, al frente de docenas de caballeros de la Marea Roja incendiarios y una unidad de comando táctico, apareció directamente ante ella. Señora, desmontó con voz firme y solemne, enviaré a hombres para eliminar los restos de la casa devorada por el gusano. Sus soldados deben retirarse primero. Ve al territorio de la Marea Roja, organizaré alojamiento compartido para ti. Ella lo miró fijamente por un momento, sin saber siquiera qué decir. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo miró fijamente, con voz temblorosa, ¿de verdad viniste? ¿A nosotros, nos estás salvando? Se cubrió la boca con la mano, casi gritando. Luis Calvino, sin embargo, se limitó a asentir levemente, con tono aún tranquilo, los que aún estén vivos deben ir primero al territorio de la Marea Roja. El resto, déjenlo a mí. Mientras Lois Calvin continuaba con sus rescates, un breve momento de cielo despejado finalmente apareció sobre el condado de Snow Peak. Pero mientras Lord Lois cabalgaba y permanecía de pie en una colina alta, mirando a lo lejos, no sintió ningún alivio. El viento soplaba por las llanuras, trayendo consigo el olor a tierra quemada y sangre. Llevaban 6 días luchando, cruzando, combatiendo y marchando a la fuerza desde el territorio de la Nube Roja, recuperando un territorio feudal en ruinas tras otro. Pero cuanto más avanzaba, más frío se volvía el camino y más desolado el paisaje.
Varios antiguos territorios nobles, una vez famosos, ahora no eran más que esculturas de nieve rotas y escudos de casas destrozados. Destrozados por los cuerpos de los miembros de la familia devorada por gusanos que colgaban en el aire. Luis Calvino desmontó y entró en el castillo en ruinas, mientras su antorcha barría las sombras. El suelo se había derrumbado, las paredes estaban carbonizadas y los cadáveres hacía tiempo que se habían secado. Sacos de huevos de la especie psilocibe, parecidos a hongos hinchados, estaban esparcidos por los pasillos. En ese momento permaneció en silencio, solo ordenó a sus hombres recoger los escudos de armas de las casas, para luego prender fuego a toda la ruina. Que se convierta en una auténtica lápida, dijo. En otro campamento, los nobles pioneros del sur ya lloraban desconsoladamente. Nos salvaste. Pensábamos que todo el norte estaba acabado. A partir de ahora, la bandera de la marea roja es nuestra verdadera bandera. Se arrodillaron en la nieve fangosa, sus túnicas manchadas de sangre y barro, pero ajenos a todo, simplemente aferrados a la ropa de Luis Calvino, repitiendo sus votos como si se aferraran a su única esperanza. Habían sido una vez nobles, poseedores de orgullo, autoridad y una perspectiva egocéntrica. Pero ahora, eran simplemente sobrevivientes de un desastre. Y este hombre, este joven señor que surgió de la sangre y el fuego, cabalgó a través de la nieve, de un territorio a otro, mientras todo el imperio permanecía en silencio. Él fue quien atravesó la noche con su escuadrón de lanzallamas, él fue quien soportó el peso de cada súplica de ayuda, él fue quien, sin importar el origen o el costo, trajo la esperanza de supervivencia a un territorio feudal tras otro. Durante los 10 días siguientes, el estandarte de Luis Calvino pareció recorrer incansablemente todos los valles y barrancos nevados del condado de Snow Peak. Él mismo dirigió cargas a caballo, cruzando acantilados helados, pasando por bosques resecos donde se había establecido la casa devorada por gusanos. Comandando a los caballeros de la marea roja y escuadrones de ataque incendiarios, arrebatando una ciudad sitiada tras otra de las esporas y la casa devorada por gusanos. Cada vez que se izaba la bandera dorada del sol de la marea roja, era como un rayo de luz que atravesaba los cielos. A veces, eran los supervivientes que se escondían bajo tierra quienes oían la sirena de la marea roja y salían gritando de los sótanos sellados. A veces, era un niño tumbado en la nieve que veía a Luis Calvino salir de la casa devorada por los gusanos con su espada, con los ojos llenos de anhelo. A veces, cientos de soldados se arrodillaban al unísono ante los muros destruidos, alzando sus espadas y jurándole, de ahora en adelante, dedicamos nuestras vidas a la marea roja. Lucharemos por ti, lucharemos por nuestro Señor. Por supuesto, la mayor parte del tiempo solo podía ver ruinas vacías. Capítulo 219. Regreso. Fue solo cuando Louis cabalgó a través de la sección sur de la cordillera Nevada y vio las banderas de la marea roja ondeando en el viento frío que finalmente dejó escapar un largo suspiro. 17 días. Lideró el escuadrón de lanzallamas y la orden de caballeros, viajando a través del viento y la nieve durante 17 días enteros. Partiendo del territorio de Nube Roja para salvar a Willis. Luego, aislaron la grieta del Nido de la Madre en el noroeste del condado de Snow Peak. En el camino bloquearon 7 pasos de gusanos de marea y establecieron 9 puestos de tiro temporales. Distribuye bombas mágicas durante la noche y refuerza manualmente los pasos de montaña. Dirigió personalmente 5 incursiones y orquestó rescates estratégicos en varias ocasiones. Ahora, por fin, han conseguido mantenerlos a raya. Aunque los cadáveres de insectos todavía estaban activos día y noche, se había establecido una red de bloqueo de fuego desde la cordillera occidental hasta la tundra. Y Luis había posicionado tropas con lanzallamas y guarniciones de caballería en varias fortalezas y terrenos naturales. En medio del caos, inicialmente se delineó una línea defensiva en la frontera que fuera defendible, retirable y movilizable. En el pasadizo de hierro forjado, las banderas de la marea roja ondeaban al viento, los caballeros lanzallamas y los caballeros regulares patrullaban por turnos, y cada pocos metros se establecía un puesto de centinela. Completamente equipado con ollas de aceite, bombas mágicas y sensores de vibración. Cañón noroeste sellado. Se ha completado el cuarto cortafuegos en Nevada Red Hill. No se han detectado carroña de insectos en la tubería principal en los últimos 3 días. El asistente enumeró cada elemento y Louis simplemente asintió. Por fin parece una línea de defensa adecuada, murmuró suavemente, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. En los últimos días le han aparecido unas sutiles ojeras bajo los ojos. A pesar de ello, mantuvo una expresión tranquila y serena. Llevaba una capa, su armadura ya estaba cubierta de marcas de quemaduras, su cabello estaba mojado por la nieve y pegado a sus mejillas. Lo que lo hacía parecer más un general experimentado que el joven noble que alguna vez se pensó que era. Solo pudimos bloquear temporalmente la primera ola. El verdadero desastre ni siquiera ha comenzado. Y precisamente por eso tuvo que volver y verlo. En ese momento, el territorio de la marea roja era el único centro de todo el ejército del Pico Nevado capaz de distribuir alimentos, suministros y preparativos de guerra con normalidad. Si no aprovechaban este periodo de transición para movilizarse, coordinarse y fortificarse, el siguiente avance de la marea de gusanos significaría no solo el colapso de una familia específica, sino el de toda la línea de defensa. Regresen al territorio de la marea roja, dijo, y la caballería comenzó a ajustar la dirección de la marcha. En las tierras altas que bordean la parte sur del territorio de la marea roja, continuos refugios temporales se mecían como olas en el viento frío, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Estas eran la gente común y los nobles que escaparon con vida después de que sus hogares fueran destruidos por el Nido Madre.
Llevaban ropas andrajosas, los rostros pálidos, llevaban de la mano a niños o ancianos, algunos apoyando a familiares enfermos, otros cargando urnas con cenizas aún calientes, arrodillados en la entrada temporal del canal, instalada por el ejército de la Marea Roja, esperando una lista de registro. Al oír que había llegado, se escuchó un murmullo entre la multitud. No era del general de quien hablaban, ni de un poderoso noble, sino de Luis Calvino, su salvador, que cabalgaba lentamente por la avenida central entre las tiendas. No llevaba ropa extravagante, su armadura aún estaba manchada de sangre. No tenía séquito, solo el escuadrón lanzallamas y los soldados de logística que lo acompañaban. Pero fue precisamente esta figura la que conmovió a todos, haciendo llorar a muchos. Es él, es él. Él nos salvó. Me sacó de los escombros. Si mi hermano hubiera llegado 3 días antes, tal vez. Lord Louis, señor de la Marea Roja. Un niño se liberó de los brazos de su madre y corrió para intentar acercarse a él. Una anciana noble estalló en fuertes sollozos, arrodillándose en la nieve y llorando incontrolablemente. Louis cabalgó lentamente entre las tiendas, mirando esos ojos cansados pero esperanzados. Gracias, muchas gracias, dijo una mujer, temblando mientras sostenía la mano de la niña, bajando la cabeza con la voz ronca. Si no fuera por ti, mi pequeña niña habría, el día que cayó la ciudad. Ella no terminó, solo se secó las lágrimas. Louis desmontó lentamente, se arrodilló y personalmente acarició la cabeza de la niña, con una tierna sonrisa en sus labios. Este no es tu lugar de exilio, dijo Louis con una sonrisa, sino un nuevo comienzo. Sus palabras eran tranquilas como el agua, pero calmaban los corazones como el fuego. En ese momento, alguien en medio del campamento gritó con fuerza, ¡Viva la Marea Roja! ¡Viva Lord Louis! Entonces escuchó un coro de respuestas, gritos y alaridos que se mezclaban con el viento y la nieve, como si todo el campo de refugiados hubiera cobrado vida. El campamento temporal de la nobleza había sido establecido por orden personal del ocupante antes de su partida, y se habían establecido varias reglas. Las áreas de tiendas estaban numeradas y los residentes estaban registrados de acuerdo con su linaje original. A cada persona se le dieron suministros militares y carbón, y se construyeron refugios con calefacción y casas sencillas de madera. Los huérfanos eran atendidos colectivamente, los soldados dirigían patrullas y las secciones nobles contaban con oficiales militares que actuaban como guardianes. Al principio, esperaban una vida de exilio lleno de barro, hambre y conflictos, pero cuando se cocinó la avena, se construyeron las casas sencillas y se encendieron los fuegos de la Marea Roja. Muchos refugiados finalmente se dieron cuenta de que este lugar era incluso mejor que sus antiguos feudos. En realidad, preparó la comida con antelación. Incluso reservó una pequeña casa para que mi anciana madre pudiera descansar. Dios mío, nunca soñamos con esto. Y detrás de este milagro orquestado estaba la abundante cosecha de este año en el territorio de la Marea Roja. Los suministros que había ordenado transportar a través de la asociación comercial de la familia Calvin después de enterarse del gran desastre de este año. Y el plan de migración de posguerra que él personalmente había elaborado de antemano. Dejando atrás a los refugiados, Luis entró en el castillo de la Marea Roja, el edificio principal. Había estado en el camino durante más de 10 días, y el campo de batalla construido con sangre y fuego nunca le había hecho bajar la cabeza, pero en ese momento, cuando los pasillos del castillo de la Marea Roja aparecieron a la vista, el cansancio finalmente invadió su corazón como una marea. Tan pronto como entró en el salón principal, incluso antes de poder quitarse la capa, escuchó pasos apresurados, como el sonido de campanas de viento acercándose. Luis. Por fin has vuelto. La primera fue Emily, vestida con un chal blanco como la nieve, con los ojos rodeados de bordes rojos, pero aún manteniendo la postura elegante de una dama noble. Pero cuando se arrojó a sus brazos, sus manos temblaron ligeramente con urgencia. Esta última era Sif, con su pelo corto y plateado aún teñido de ceniza, de pie junto a ella con expresión ceñuda, diciendo fríamente, finalmente te dignaste a regresar. Pero antes de poder terminar, ella también bajó la cabeza y lo abrazó, girando la cara solo porque no quería que él viera sus ojos llorosos. Solo estuve fuera unos días, y parece que ustedes dos han perdido el control, rió Louis, abrazándolos a ambos, uno por cada lado. Era como si todo el polvo de la batalla en el cuerpo de Louis se hubiera disipado en ese cálido abrazo. Más de 10 días, Emily hizo pucheros, mirando hacia arriba con ojos llenos de anhelo desenfrenado. Dijiste que enviarías noticias en 3 días. Pero solo nos enteramos de su situación a través de los soldados heridos. ¿Y tú estabas en primera línea, atacando personalmente? Sif apretó los dientes y le dio un puñetazo. ¿No sabes lo que significa, señor? Lo sé, dijo Louis con una sonrisa impotente, alborotándoles el pelo. Si hubieras visto a esa gente en ese campo de batalla, lo entenderías. Quería decir más, pero notó el cansancio en sus rostros, una especie de presión por mantener el orden desde dentro de la Marea Roja. Incluso si no estaban en el campo de batalla, nunca estaban verdaderamente seguros. Suspiró y los condujo a la habitación. Después de sentarse, Emily fue la primera en recoger una pila de documentos de distinto grosor que estaba cerca y colocarlos sobre la mesa. Esta es nuestra lista de asuntos políticos abordados durante este periodo: la expansión del campo de refugiados, la distribución de alimentos, la verificación de la identidad de los nobles y los suministros enviados por algunas familias del sur. Las reservas de Marea Roja son realmente escasas, pero a este ritmo, podemos aguantar 2 meses más. Ella habló a un ritmo constante y su confianza como futura duquesa era plenamente evidente en ese momento. Sif, sin embargo, sacó varias cartas cuidadosamente dobladas. Son cartas de los nobles, tanto principales como secundarios, de la frontera sur con quienes traté, especialmente del vizconde Martín.
que inicialmente quería formar facciones y aprovechar el caos. Ordené directamente a los caballeros que le cortaran la cabeza. Luis miró a aquellas dos figuras distintas frente a él, y una ola de calidez inundó su corazón. En el campo de batalla, forjó una línea de defensa con fuego, pero dentro de ese territorio, fueron ellos quienes protegieron el orden detrás de las murallas de la ciudad con su sabiduría. Ustedes dos, dijo Lois suavemente, su voz como una chispa de fuego encendiéndose silenciosamente en la fría noche, son mi verdadero fundamento. Apenas terminó de hablar, Emily levantó suavemente la barbilla, con una sonrisa en los ojos que no podía ocultar su alegría, como si hubiera recibido una recompensa bien merecida y preciosa. Siempre he sido así, respondió ella suavemente. Sin embargo, Sif pareció sorprendida por estas palabras, sus lóbulos de las orejas rápidamente se pusieron rojos, su mirada recorrió la habitación y finalmente dejó escapar un suave murmullo, girándose para servir el té. ¿Ni siquiera crees que es cursi decir cosas así? Luis sonrió, dispuesto a provocarlos aún más. Entonces, la expresión de Emily se endureció de repente y sacó una carta sellada de su manga, con el sello de cera aún intacto. Esta es una carta que papá acaba de enviar, dijo, con un tono un poco vacilante, no parece ser muy buena. Lois cogió la carta, dudando ligeramente con las yemas de los dedos. Era una carta escrita a mano del gobernador del territorio del norte, el muro de hierro del imperio, el duque Edmond. El grueso sello, la escritura apresurada, cada detalle indicaba que no se trataba de una carta familiar común y corriente. Emily lo miró sin decir nada, solo presionando silenciosamente la carta en su palma. Lois respiró profundamente y luego se sentó, con un brazo alrededor de Emily y con el otro abriendo suavemente el sello. La escritura era todavía fuerte y vigorosa, pero revelaba una fatiga innegable. La carta no era larga, pero cada frase se sentía como una piedra que presionaba su corazón. El duque Edmond no utilizó mucho lenguaje emocional, sino que, en un tono extremadamente tranquilo, evaluó toda la situación y los resultados en el condado de Snow Peak. Claramente, ya tenía una buena comprensión de las operaciones de Lois y su efectividad, aparentemente gracias a la información proporcionada por Emily. Pero ni siquiera el gobernador más estricto pudo ocultar un rastro de orgullo en la carta. Defendieron el condado de Snow Peak. Este es uno de los pocos condados del norte que aún puede distribuir alimentos, albergar refugiados y enviar fuerzas de combate. Estoy orgulloso de ti, no solo porque eres mi yerno, sino porque has logrado lo que la mayoría de los nobles no pueden. Sin embargo, el tono de la segunda mitad de la carta cambió ligeramente, aunque el lenguaje permaneció tranquilo, un toque de solemnidad impregnaba el subtexto. Toda la línea de defensa occidental del norte ya había sido violada, la mayoría de los condados quedaron en silencio y las luces de la ciudad se apagaron durante la noche. Y los refuerzos imperiales, la Legión Sangre de Dragón, ya se dirigían al norte. Mientras la ciudad de la Alabarda de Hielo resistiera, el imperio tendría la oportunidad de reconstruir su línea defensiva norte. La última frase, como orden y también como demostración de confianza, cuida a Emily. Luis terminó de leer la carta en silencio, dobló el pergamino y lo colocó delicadamente sobre la mesa a su lado. Su expresión no mostró gran vacilación, sus cejas y ojos permanecieron tranquilos y firmes, como si lo descrito en la carta fuera simplemente otro informe militar ordinario. El duque Edmond había escrito la carta con gran astucia, el lenguaje era tranquilo, las frases objetivas, afirmando los logros defensivos del condado de Snowpeak. Y también mencionando la movilización del apoyo imperial. Pero lo que no escribió fue la verdadera magnitud del colapso y el abismo al que se enfrentaba el norte. Sin embargo, Lois ya lo sabía en su corazón, pues poseía una red de inteligencia más completa que nadie, el sistema de inteligencia diaria. La verdad que vio era aún más profunda que la de Edmond. La población del norte era menos de una quinta parte de lo que era antes. De los 27 condados, otrora gloriosos, solo 6 conservaban una precaria autonomía, mientras que la mayoría de los demás habían caído en el territorio del Nido de la Madre, convirtiéndose en las vastas tierras yermas en los pálidos campos de nieve. Incluso muchas familias nobles que alguna vez fueron prominentes, la familia Rowan, la familia Crest, la familia Grant, vieron sus nombres borrados silenciosamente, sin que nadie supiera cuándo o cómo se extinguieron. Y ahora, la figura de la madre del nido del apocalipsis rodeaba pesadamente la ciudad de la Alabarda helada, que era la última fortaleza del norte. Afortunadamente, el duque Edmond no era un hombre común. Antes de que la catástrofe realmente ocurriera, ya había comenzado a planificar la guerra para toda la ciudad de la Alabarda helada. 17 fortalezas imbuidas de magia, la Legión del Hierro Frío, posicionada en cada paso de la ciudad, con acero como muros y fuerza de voluntad como un horno. Repelieron obstinadamente la impetuosa invasión del Nido de la Madre. Aún más notable es el hecho de que no estaban librando una batalla perdida. La Legión de Hierro Frío, en una postura defensiva desesperada, resistió a los juramentados de nieve, ahora transformados en cadáveres de insectos, encontrando gradualmente el ritmo del Nido Madre y rompiendo su estructura de ataque de enjambre. Ahora, la Legión de Hierro Frío de esa ciudad estaba enfrascada en una intensa lucha contra los cadáveres de insectos, y aunque el costo fue alto, todavía se mantuvo firme. Pero el tiempo los estaba agotando a todos, probablemente no podrían resistir más que unos pocos meses. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, se produjo en el sur. La legión más poderosa del imperio, la Legión de Sangre del Dragón, partió completamente equipada. Esa fuerza colosal, donde incluso los caballeros de menor rango eran considerados de alto rango. Los dos comandantes de la legión, uno principal y otro secundario, eran los principales combatientes del imperio. Uno de ellos era su hermano mayor, Cayo Calvino. El otro era el sobrino del actual emperador, el noble y astuto espada de la corte real, Arthur Gareon.
Ambos eran caballeros del más alto calibre. Una vez que llegaban al campo de batalla, junto con el duque Edmond, un ataque sorpresa podía destruir verdaderamente el nido de la madre de la perdición. Louis apoyó la mano en su frente, perdido en sus pensamientos. Su mirada estaba fija en el mapa que estaba sobre la mesa, pero parecía atravesar el papel, abarcando cada muro de nieve desmoronado del norte. En ese momento, un toque tan ligero como una brisa aterrizó en su hombro. Giró la cabeza y se encontró con la mirada ligeramente sonrojada de Emily. Las yemas de sus dedos presionaron suavemente contra su hombro, tratando de descifrar algo en su expresión facial, pero sin atreverse a acercarse demasiado, temiendo que una sola palabra equivocada pudiera destruir por completo a ese exhausto joven señor. «Papá, ¿está muy preocupado?», preguntó. Louis sonrió. «Tu padre sí que está preocupado, pero no lo dice en voz alta. Pero es fuerte, tan fuerte que la gente cree que nunca tiene miedo. Igual que tú», añadió Sif, mirándolo con una expresión compleja. «No soy tan fuerte como dices», dijo suavemente, «es solo que, más que tener miedo, tengo miedo de fracasar». Miró por la ventana hacia las afueras de Ciudad Marea Roja, donde hogueras distantes se conectaban como estrellas en una línea, iluminando las tiendas de aquellos plebeyos y nobles que acababan de escapar con vida. «Esa gente todavía está esperando comida, esperando que se reconstruyan sus casas», murmuró Louis para sí mismo, «pero ni siquiera sé cuándo volverá a nevar». «No puedes controlar el clima, pero has restablecido el orden», dijo Emily en voz baja. «No eres un dios, pero déjalos vivir», añadió Sif. En ese momento, la densa noche invernal pareció disiparse suavemente con la presencia de aquellas dos mujeres. Fin del video.